Capítulo 4. Preguntas críticas para crear un evento de aprendizaje interactivo. Preguntas del capítulo. ¿Qué conocimientos o información se necesita antes de diseñar o desarrollar un evento de aprendizaje interactivo? ¿Qué consideraciones se deben sopesar antes de desarrollar un evento de aprendizaje interactivo? ¿Qué preguntas debemos hacernos cuando comenzamos a desarrollar un evento de aprendizaje interactivo como un juego, una gamificación o una simulación? Introducción. La creación de un evento de aprendizaje interactivo requiere hacer y responder ciertas preguntas antes de que comience el desarrollo o la programación reales. En el proceso de creación y desarrollo, hay varios tipos de preguntas que debes hacerte antes de empezar. Entre ellas se encuentran preguntas fundamentales, cuestiones prácticas, preguntas de puntuación y evaluación, preguntas sobre el juego. Una revisión cuidadosa de este tipo de preguntas ayuda a garantizar el éxito del proyecto. El error que muchos cometen es precipitarse de cabeza en el proceso de creación de un evento de aprendizaje interactivo y olvidarse de considerar elementos críticos como la evaluación y la implementación. Responder estas preguntas ayudará a garantizar que el diseño del evento de aprendizaje interactivo satisfaga las necesidades de aprendizaje y empresariales. Es posible que no sea posible responder a todas las preguntas en una sesión y que sea necesario reunirse con muchas personas para garantizar que se obtengan todas las respuestas e información correctas. A menudo, el diagrama de flujo de un proceso ayuda a responder muchas de las preguntas a medida que explora las diferentes posibilidades de solución, como se muestra en la figura 4.1. Figura 4.1. El diagrama de flujo puede ayudar a responder algunas de las preguntas que un equipo podría tener imagen reimpresa con permiso del artista. Question Techno. Preguntas fundamentales. Algunas preguntas deben hacerse para cualquier tipo de desarrollo de capacitación, no solo para juegos, gamificación o simulaciones, sino que es más crítico para este tipo de actividades porque pueden ser costosas e incluso controvertidas en su implementación. La mejor manera de asegurarse de que el evento de aprendizaje interactivo está cumpliendo sus objetivos es responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el verdadero problema? La primera pregunta que hay que hacerse es: corporativo, ¿cuál es el problema empresarial que impulsa la necesidad de la ILE? Académico, ¿cuál es la necesidad educativa que impulsa el deseo de la ILE? Esta pregunta fundamental llega al núcleo de la razón para desarrollar un evento de aprendizaje interactivo. Si no se resuelve un problema tangible y visible, la probabilidad de éxito o incluso de finalización de la ILE disminuye. Discuta cuidadosamente con las partes interesadas, los miembros del equipo y cualquier otra persona involucrada en la necesidad que impulsa el deseo de un evento de aprendizaje interactivo. Las necesidades pueden seguir varias áreas, entre ellas: falta de ventas, falta de servicio al cliente, problemas de calidad, problemas de tiempo, procesos que tardan demasiado, no hay tiempo suficiente para completar los pedidos de los clientes, etc. Cuestiones de seguridad, falta de rendimiento, los alumnos no entienden el contenido, incapacidad para aplicar el conocimiento después de aprender, necesidad de conectar emocionalmente con los alumnos. Descubrir una o dos necesidades que sustentan el deseo de un mayor compromiso hace que el diseño, el desarrollo y la implementación de la ILE sean más fáciles, rápidos e impactantes. Si estás en el mundo académico, aún debes considerar estas preguntas, pero enmárcalas desde una perspectiva educativa. Desea preguntar qué es lo que impulsa la introducción de un ILE en el proceso de aprendizaje. Considere las diversas razones, tales como mayor participación de los estudiantes, aplicación de la teoría, aumentar la motivación, mejor seguimiento de la comprensión. En este punto, en la academia o los negocios, también debes considerar dos preguntas más. ¿Es esto realmente una necesidad de aprendizaje? ¿Existe una solución alternativa que pueda ser más rentable, eficiente o impactante? Este es el momento de hacer las preguntas difíciles y sopesar la posibilidad de que alguna otra solución pueda resolver el problema. En primer lugar, si el problema no se basa en el aprendizaje, sino más bien en un programa de incentivos deficiente, procesos empresariales mal diseñados, una enseñanza deficiente, objetivos empresariales vagamente articulados o una política empresarial mal ejecutada, ningún ILE lo mejorará, ningún juego cambiará mágicamente la situación y ningún esfuerzo de gamificación llevará a los estudiantes al nivel adecuado de comprensión. Por lo tanto, parte del proceso de identificación del problema empresarial es asegurarse de que el problema pueda resolverse mediante una intervención de aprendizaje. Si no puede ser, pruebe una solución alternativa. En segundo lugar, podría haber una solución más barata, rápida o fácil que construir una ILE. Considere esta solución o soluciones. Es mejor considerar las alternativas y sopesarlas cuidadosamente usted mismo, en lugar de que otra persona desafíe su diseño con una solución o alternativa que no había considerado. ¿Qué es lo que no están haciendo los alumnos? La siguiente pregunta que hay que hacerse es: ¿qué es lo que los alumnos no están haciendo ahora que deberían estar haciendo en términos del problema identificado? Ahora que se ha identificado el problema, la siguiente pregunta se centra en lo que falta en el rendimiento o el conocimiento de los alumnos. Las respuestas a esta pregunta identifican las principales acciones o actividades que se esperan de la ILE, identificando lo que los educandos no están haciendo actualmente. Esta es la brecha entre el comportamiento deseado y el comportamiento actual de los alumnos. ¿Cuál es el resultado deseado? La siguiente pregunta es: ¿cuál es el resultado deseado de la ILE? ¿Qué quieres que el alumno sea capaz de hacer o saber después de interactuar con el ILE? Es importante saber cuál es el resultado deseado del evento de aprendizaje antes de comenzar a desarrollarlo. Obtener un acuerdo de las partes interesadas sobre lo que los alumnos deberían ser capaces de hacer una vez que se haya completado el ILE. Esto debería proporcionar un enfoque similar al láser para el proceso de diseño y desarrollo. Mide cada decisión con respecto al resultado deseado. ¿Esta decisión conduce al resultado deseado? ¿La tabla de clasificación apoya el resultado deseado? ¿La jugabilidad es compatible con lo que queremos que los jugadores hagan después de volver a clase o al trabajo? ¿Qué se necesita para lograr el éxito? Llegados a este punto, una vez que se ha definido el resultado del ILE, la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué necesita saber el alumno / jugador para lograr el resultado del ILE? ¿Cuáles son los objetivos educativos de la ILE? Si el jugador ya puede lograr el resultado deseado de forma rápida y sencilla, no sería necesario un ILE. Por lo tanto, concéntrese en lo que hay que hacer para ayudar al jugador a lograr el resultado que desea. Esto debe incluir qué información se debe aprender, qué habilidades permiten el resultado final y qué comportamientos se deben exhibir para crear el resultado. Se trata de un desglose de los objetivos facilitadores que respaldan el resultado final u objetivo terminal de la ILE. Este proceso se puede realizar en forma de un mapa mental, un diagrama de flujo jerárquico, un ejercicio de afinidad con notas adhesivas en la pared o alguna otra forma de proceso de diagramación que identifique las relaciones entre el objetivo / resultado final y los objetivos habilitantes, relacionados con las habilidades, conocimientos y comportamientos necesarios. ¿Cuáles son las tareas de la ILE? A continuación, averigüe qué hace el jugador en la ILE. ¿Cuáles son las tareas que deben demostrarse para lograr el resultado? En una ILE, no es suficiente definir el conocimiento, las habilidades y los comportamientos que deben exhibir los alumnos. También debe definir las tareas que deben realizar para lograr el resultado, las señales externas de que han dominado el conocimiento o las tareas que harán en el camino hacia el dominio del conocimiento. ¿Qué acciones van a tomar en el ILE que demuestren que han aprendido la información, las habilidades y los comportamientos requeridos? Durante la ILE, los alumnos deben hacer cosas como responder preguntas, aplicar contenido, arrastre los elementos al lugar correcto, explora un área, identificar la información, aplicar valores. Elija las acciones y actividades que definen lo que hace el alumno. Las tareas son la indicación externa de que se está produciendo un aprendizaje.
Una pregunta relacionada es, ¿qué tipos de comportamientos o acciones ilustrarán que los alumnos han aprendido? Este es el resultado final. ¿Qué hacen los alumnos para indicar que han aprendido el contenido de la ILE? ¿Que han alcanzado el resultado de aprendizaje deseado? La definición del resultado final impulsa las decisiones de diseño e informa la creación de la ILE que está desarrollando. Resumen de las preguntas fundamentales. No basta con responder a estas preguntas de forma aislada. El beneficio real de responder a las preguntas fundamentales es ver los vínculos entre las diversas respuestas. Identificar la necesidad del negocio y vincularla con las habilidades que se deben aprender y la evidencia de aprendizaje establece una relación clara entre las acciones en el ILE, las necesidades del negocio, los requisitos de aprendizaje y el resultado general. Utilice la tabla 4.1 como guía para crear sus propias preguntas fundamentales antes de comenzar el proceso de desarrollo de una ILE. Tabla 4.1 hacer coincidir la necesidad con el resultado del aprendizaje y proporcionar evidencia del resultado necesidad brecha de habilidades barra diagonal conocimientos barra diagonal actitudes que se necesita. Aprender para superar la brecha. ¿Qué evidencia indicará que se ha superado la brecha? Reducir el tiempo en las llamadas con los clientes. Conocimiento del producto. Características del nuevo teléfono inteligente. Identifique y describa correctamente las características del nuevo teléfono inteligente. Preguntas prácticas. El primer conjunto de preguntas se refería a la cuestión de lo que hay que enseñar y el tipo de resultados que se pueden esperar de la ILE. Se trata de cuestiones muy estratégicas que rigen el diseño y el desarrollo general desde el punto de vista puramente empresarial y de aprendizaje. Las respuestas a estas preguntas proporcionan una visión de hacia donde le gustaría llevar la ILE. El siguiente conjunto de preguntas es mucho más táctico. Se ocupan de los problemas básicos de la audiencia, de cómo se relacionarán con la ILE y de la tecnología que se necesita. Por supuesto, las respuestas a estas preguntas son tan importantes como las respuestas a las preguntas estratégicas en la creación general de una ILE exitosa. ¿Quiénes son los alumnos? La primera pregunta aquí define a los alumnos. ¿Cuál es el nivel de habilidad de los alumnos barra diagonal jugadores? El objetivo es obtener una imagen clara de los tipos de individuos que interactuarán tanto con la ILE como entre sí. Los tipos de información que está buscando incluyen conocimientos técnicos, familiaridad con juegos barra diagonal simulaciones barra diagonal gamificación, nivel de lectura, nivel de conocimiento de la materia, tiempo en la organización. La creación de un perfil de alumno o persona ayuda a definir las interacciones dentro del ILE. ¿Cuál es la logística? Es importante conocer el resultado de la ILE, la audiencia y cómo se va a jugar a implementar la ILE en una organización. Para determinar este tipo de información, haga preguntas relacionadas con la logística, tales como ¿cuándo se jugará la ILE? ¿Con qué frecuencia se jugará la ILE? ¿En qué tipo de dispositivo se jugará la ILE? ¿Cuánto tiempo hay disponible para jugar la ILE? ¿Cuándo se jugará la ILE? ¿Dónde se jugará la ILE? Estas y otras preguntas similares ayudan a la organización a pensar en cuestiones lógicas e identificar problemas potenciales en las primeras etapas del proceso, de modo que esos problemas puedan superarse o mitigarse durante la implementación de la ILE. ¿Cuáles son los problemas técnicos? Estrechamente relacionadas con las cuestiones logísticas se encuentran las cuestiones técnicas, tales como ¿cuáles son los aspectos técnicos del entorno ILE? ¿Cómo se entregará el ILE HTML5 Flash en un dispositivo móvil, computadora portátil? ¿Qué información debe ir al sistema de gestión del aprendizaje? ¿Qué tipo de obra de arte se requiere? ¿Puede ser en 2D o necesita 3D o simplemente insignias? ¿Es necesaria una contraseña? ¿Con qué frecuencia pueden los alumnos acceder a la ILE? ¿Qué hacemos si hay un problema técnico? ¿A quién llamamos? ¿En qué horario está disponible la ayuda? ¿El ILE solo se juega con conexión a Internet? ¿Se puede descargar y luego subir las partituras más tarde? ¿Es necesario considerar SCORM o Experience API? Construir un ILE para que funcione dentro de una infraestructura tecnológica específica es clave para que funcione. Incluso el mejor ILE no servirá de nada si un alumno no puede acceder a él. Involucre a la gente de tecnología de la información en los esfuerzos de ILE desde el principio para comprender los requisitos, restricciones y parámetros bajo los cuales puede desarrollarse. Resumen de las preguntas prácticas. Una vez que haya respondido las preguntas prácticas, coloque sus respuestas en una tabla para ver todas las respuestas en un solo lugar. Esto proporciona una mirada rápida a las necesidades de la organización en términos de cuidado de los estudiantes y las necesidades tecnológicas para el ILE. La tabla 4.2 muestra un ejemplo de un resumen completo. Tabla 4.2 Identificación de los alumnos. Preguntas de calificación y evaluación. Estas preguntas proporcionan información para informar el desarrollo de la puntuación y la evaluación de la ILE. Garantizar que la evaluación y la puntuación sean correctas es esencial para centrar a los alumnos y orientarlos hacia los resultados de aprendizaje deseados. ¿Cuáles deben ser los criterios de medición? Determinar cómo medir las actividades y acciones dentro de la ILE proporciona el marco de cómo se desarrollará la ILE para los educandos. Asegúrese de que los criterios de medición estén vinculados a los resultados de la ILE. ¿Cuáles son los criterios de medición más importantes? Precisión del tiempo, corrección, conocimiento de todos los elementos. Vale la pena señalar que el ILE puede tener varios criterios de medición. Puede incluir un requisito de tiempo, así como un requisito de precisión. Por lo general, se necesita más de uno. De lo contrario, es posible que los alumnos se centren únicamente en un elemento de la ILE y pierdan la oportunidad de aprendizaje porque son demasiado miopes. Tener múltiples criterios de medición ayuda a ampliar el enfoque de los alumnos porque no pueden simplemente jugar con el sistema. ¿Qué impulsa la ILE? La siguiente pregunta es, ¿el juego se regirá por puntos, niveles, insignias o algún otro método? Esta pregunta se centra en lo que impulsa al alumno a través de la experiencia. Están intentando ganar puntos, pasar al siguiente nivel o responder correctamente a las preguntas. El movimiento a través del juego no tiene por qué ser totalmente impulsado por puntos o insignias. Podría ser impulsado por la resolución de un misterio o un rompecabezas. Sin embargo, en la mayoría de los ILE, cuando se lleva a cabo una acción deseada por el diseñador del ILE, los alumnos son recompensados de alguna manera. Esta pregunta se centra en los elementos que mueven a un jugador a través de la ILE. ¿Cuál es la lógica detrás de la puntuación? La siguiente pregunta no es tanto una pregunta como una tarea. Describir el sistema de puntos y puntuaciones y la lógica detrás del sistema. El concepto aquí es escribir lo que sucede en varios escenarios de puntuación. Esto es necesario porque los desarrolladores de la ILE tienen que considerar diferentes escenarios que podrían ocurrir durante la ILE. El hecho de que un desarrollador piense que un alumno nunca haría eso no significa que un alumno no lo hará. Los alumnos son sorprendentemente creativos e ingeniosos. Si existe la posibilidad de que los alumnos hagan algo que tenga un impacto negativo o positivo en la puntuación, en algún momento, algún alumno hará eso mismo. El equipo de diseño y desarrollo debe considerar la posibilidad y decidir el riesgo y las consecuencias de la actividad no deseada. El primer paso en ese proceso es entender cómo funciona la puntuación y por qué. ¿La puntuación coincide con los resultados del alumno? La última pregunta de esta sección se refiere a la correspondencia de las actividades con los resultados del alumno. ¿Coinciden las actividades de ILE con los resultados del alumno? Como comprobación final de la evaluación y la puntuación creadas para el ILE, haga coincidir los conceptos que se enseñan con las actividades de ILE. Esto asegura la alineación dentro del juego. Resumen de las preguntas de calificación y evaluación. Para ayudar a garantizar la alineación, compare los conceptos que se enseñarán en la ILE con las actividades de la ILE, la evaluación y la puntuación.
Debe haber una clara alineación entre estos elementos, como se muestra en la tabla 4.3. Tabla 4.3 un ejemplo de una tabla completa. Pregunta sobre el juego. Esta sección está diseñada para responder a la pregunta: ¿qué están haciendo los alumnos durante el evento de aprendizaje interactivo? Las respuestas a esta pregunta describen las actividades de la interacción. Las preguntas anteriores se referían a los resultados y a lo que los alumnos deben hacer para demostrar que han aprendido. Estas preguntas son diferentes en el sentido de que se centran en lo que realmente sucede durante la ILE. ¿Qué están haciendo los alumnos? Esta parece una pregunta fácil de responder, pero debe ser abordada y entendida claramente por todas las personas involucradas en el proceso de diseño y desarrollo. ¿Están moviendo a un personaje por la pantalla? ¿Están recolectando monedas por responder correctamente a una pregunta de opción múltiple? ¿Está insertando con éxito la vía intravenosa en el brazo de un maniquí de simulación? ¿Cuál es la dinámica del juego? Los ejemplos de dinámica incluyen: asignación de recursos, edificio, persiguiendo barra diagonal siendo perseguido, acopio, que distingue finamente, esquivando, explorar, cotejo, resolución de problemas, carreras, rol, robar estrategias. Alguna otra actividad dentro del juego o varias actividades. La respuesta es básicamente una descripción del juego o las actividades que ganan puntos. Además de responder a esta pregunta, por lo general es una buena idea crear un tutorial, una descripción paso a paso de lo que sucede durante la ILE. Esto ayuda a que todos estén en la misma página en términos de visión. ¿Cómo se gana o se pierde? La siguiente pregunta es fundamental para todas las ILEs. ¿Cuál es el estado ganador de la ILE? En todas las actividades de aprendizaje hay un final. El aprendizaje ha ocurrido o no, pero la instrucción ha terminado. Un ILE es lo mismo. La identificación de lo que es una victoria es importante para diseñar y para clarificar lo que el aprendiz atraviesa. No siempre es sencillo determinar qué es un estado ganador. Por ejemplo, en un curso gamificado, ¿la persona que está en la cima de la tabla de clasificación suele ser la ganadora? ¿O es la persona que está en la cima de la tabla de clasificación al final de un periodo de tiempo designado el ganador? La tabla de clasificación se reinicia cada semana o los jugadores acumulan puntos con el tiempo. En una simulación, se termina si el jugador toma decisiones incorrectas a lo largo de todo el juego y se termina solo después de completar con éxito la simulación. Considere también si hay más de una manera de ganar y qué aprendizaje podría ocurrir con cada método para ganar. Una pregunta estrechamente relacionada es: ¿cuántas oportunidades recibe el alumno? Si un alumno no tiene éxito, es posible que no haya aprendido nada. Por lo tanto, lo mejor para el alumno es volver a experimentar la ILE. ¿Cómo construye el diseñador la rejugabilidad? Un método es ofrecer diferentes oportunidades para experimentar la ILE. Por ejemplo, el concepto de una tabla de clasificación semanal podría animar a los alumnos a intentarlo cada semana en lugar de darse cuenta al final de la segunda semana de que nunca ganarán. Tener 3 oportunidades en una simulación puede animar a los alumnos a volver a la simulación para intentar algo diferente. Los alumnos mirarán cuántas oportunidades reciben, a veces, juzgarán la estrategia y el enfoque por el número de oportunidades que reciben. Cuando pruebes el ILE, puedes experimentar con el número de posibilidades, pero enmarcar la pregunta ahora fomentará el diálogo. A continuación, explore qué sucede cuando un alumno pierde. ¿Cuál es la condición perdedora? ¿Se produce el aprendizaje si el alumno pierde? Tan importante como conocer el estado ganador es conocer el estado perdedor. ¿Se aprende algo si el alumno no tiene éxito en la ILE? ¿Se puede proteger el aprendizaje con condiciones que conducen a la pérdida o es ganar la única forma de aprender? En un ejemplo de gamificación, ¿cuántos puntos o insignias indican que se ha producido el aprendizaje? Resumen de las preguntas sobre el juego. Una vez que haya respondido a las preguntas del juego, coloque sus respuestas en una tabla como la de la tabla 4.4. Esto proporciona un vistazo rápido a la jugabilidad. Tabla 4.4 resumen de las condiciones ganadoras y perdedoras. Puntos clave. Responder a las preguntas de este capítulo proporciona una base sólida para desarrollar un evento de aprendizaje interactivo. Las preguntas ayudan a enfocar tu pensamiento y proporcionan la base para el éxito. La tabla 4.5 contiene las preguntas. Utilice esta tabla como guía para llevar a cabo una reunión y determinar el proceso de creación de su ILE. Tabla 4.5 preguntas críticas para el diseño de ILE. Preguntas críticas de ILE. Responder estas preguntas te ayudará a diseñar un ILE que satisfaga las necesidades de tus alumnos. Escribe tus respuestas en el espacio debajo de cada pregunta. Esta plantilla tardará varias iteraciones en completarse. Estas preguntas básicas deben ser respondidas antes de que el proceso de diseño pueda comenzar. Preguntas fundamentales. ¿Qué problema empresarial o académico motivó la necesidad de la ILE? Falta de ventas. Falta de servicio al cliente. Problemas de calidad. Problemas de tiempo. Cuestiones de seguridad. Falta de rendimiento. Los alumnos no entienden el contenido. Incapacidad para aplicar el conocimiento después de aprender. Necesidad de conectar emocionalmente con los alumnos. Mayor participación de los estudiantes. Aplicación de la teoría. Aumentar la motivación. Mejor seguimiento de la comprensión. ¿Es esto realmente una necesidad de aprendizaje? ¿Existe una solución alternativa que pueda ser más rentable, eficiente o impactante? ¿Qué es lo que los alumnos no están haciendo ahora que deberían estar haciendo? ¿Cuál es el resultado deseado de la ILE? ¿Qué quieres que los alumnos sean capaces de hacer o saber? ¿Qué necesita saber el alumno barra diagonal jugador para lograr el resultado de la ILE? ¿Cuáles son los objetivos educativos de la ILE? ¿Cuáles son las tareas que se deben demostrar para lograr el resultado? Responder preguntas. Aplicar contenido. Arrastre los elementos al lugar correcto. Explorar un área e identificar información. Aplicar valores. ¿Qué tipos de comportamientos o acciones ilustrarán que los alumnos han aprendido? Resumen de preguntas y respuestas fundamentales. Necesidad de habilidades barra diagonal conocimientos barra diagonal actitudes. Brecha que se debe aprender para superar la brecha. ¿Qué evidencia indicará que se ha superado la brecha? Preguntas prácticas. ¿Cuál es el nivel de habilidad de los alumnos barra diagonal jugadores? Conocimientos técnicos, familiaridad con juegos barra diagonal simulaciones barra diagonal gamificación, nivel de lectura, conocimiento de la materia, tiempo en la organización. ¿Cuál es la logística? ¿Cuándo se jugará la ILE? ¿Con qué frecuencia jugarán en la ILE? ¿En qué tipo de dispositivo se jugará la ILE? ¿Cuánto tiempo hay disponible para jugar la ILE? ¿Cuándo se jugará la ILE? ¿Dónde se jugará la ILE? ¿Cuáles son los aspectos técnicos del entorno ILE? ¿Cómo se entregará el ILE HTML5 Flash en un dispositivo móvil, computadora portátil? ¿Qué información debe ir al sistema de gestión del aprendizaje? ¿Qué tipo de obra de arte se requiere? ¿Puede ser en 2D o necesita 3D o simplemente insignias? ¿Es necesaria una contraseña? ¿Con qué frecuencia pueden los alumnos acceder a la ILE? ¿Qué hacer si hay un problema técnico? ¿A quién se debe llamar? ¿En qué horario está disponible la ayuda? ¿El ILE solo se juega con conexión a Internet? ¿Se puede descargar y luego subir las partituras más tarde? ¿Es necesario considerar SCORM o Experience API? Resumen de preguntas y respuestas prácticas. Preguntas de calificación y evaluación. ¿Cuáles son los criterios de medición más importantes? Marque los que correspondan. Hora. Exactitud. Corrección. Conocimiento de todos los elementos. El juego se regirá por puntos, niveles, insignias o algún otro método.
Describe el sistema de puntos y puntuación, así como la lógica detrás del sistema. Las actividades de ILE coinciden con los resultados de los alumnos. Resumen de las preguntas de calificación y evaluación. Preguntas sobre el juego. ¿Qué hacen los alumnos durante el ILE? Marque los que correspondan. Asignación de recursos. Edificio. Persiguiendo barra diagonal siendo perseguido. Acopio. Que distingue finamente. Esquivando. Explorar. Cotejo. Resolución de problemas. Carreras. Rol. Hurto. Elaboración de estrategias. ¿Cuál es el estado ganador de la ILE? ¿Cuántas oportunidades recibe el alumno? ¿Cuál es la condición perdedora? ¿Se produce el aprendizaje si el alumno pierde? Resumen de las preguntas de calificación y evaluación. Sección 2. Elementos básicos. Capítulo 5. Elementos fundacionales. Preguntas del capítulo. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la ILE? ¿Cómo impacta la retroalimentación en el aprendizaje en la ILE? ¿Qué constructos debo tener en cuenta al crear un ILE? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de crear un reto de historia para la ILE? Introducción. En este capítulo discutiremos los elementos que son los componentes básicos de las simulaciones, los juegos y la gamificación. Una simulación es una representación interactiva de un evento, sistema o acción. Si añades elementos como comentarios, construcciones, desafíos artificiales e historias exageradas a una simulación, en algún momento se convierte en un juego. Los mismos elementos que se añaden a una simulación para convertirla en un juego también se pueden añadir a los entornos que no son de simulación para gamificarlos. La siguiente ecuación describe esta interacción. Simulación más gamificación igual a juego. Retroalimentación. Damos retroalimentación a los jugadores para crear un ciclo de retroalimentación. En un bucle de retroalimentación, el sistema proporciona a los jugadores información sobre su rendimiento o el estado del juego, y con esta información los jugadores pueden cambiar su comportamiento. Al crear comentarios, debemos tener en cuenta el tiempo, el tono y el método de entrega. Momento de la retroalimentación. El hecho de que les des a tus jugadores comentarios inmediatos o diferidos depende de cómo quieras que usen la información y del tipo de información que les estés dando. En el caso de las acciones realizadas por el jugador, como pulsar un botón o saltar, se recomienda darle feedback inmediatamente, a menos que esté simulando una acción en la que esa información no estaría disponible. La retroalimentación inmediata también es importante cuando los jugadores reciben información sobre un estado cambiante del juego al que deben responder rápidamente. Ejemplos de esto podrían ser el crepitar de un incendio o la caída del medidor de salud de un jugador para mostrar que está siendo dañado. Para los comentarios que se basan en el rendimiento del jugador, hay algunas consideraciones adicionales. A veces, la retroalimentación inmediata, como un mensaje de buen trabajo del sistema, puede animar a los jugadores. Otras veces, la retroalimentación de rendimiento retrasada, como una descripción general al final de una ronda o nivel, es mejor. Ten en cuenta la rapidez con la que quieres que los jugadores respondan a los comentarios, si estos pueden distraer y si quieres que los jugadores midan su propio rendimiento. Es bueno tener en cuenta el nivel de experiencia de los jugadores. Los jugadores inexpertos se beneficiarán más de la retroalimentación inmediata porque no están seguros de su propio rendimiento y del estado del entorno del juego. Para los jugadores más experimentados, es beneficioso retener la retroalimentación por un tiempo para que los jugadores puedan evaluar su propio desempeño y, idealmente, cambiar sus tácticas en función de esa evaluación. Preguntas que se deben hacer al considerar el tiempo. ¿El jugador es nuevo o tiene experiencia? ¿Quieres que el jugador cambie de comportamiento inmediatamente o en el futuro? ¿Quieres que el jugador se autocorrija? ¿Quieres que el jugador vea las consecuencias de una jugada equivocada? La retroalimentación inmediata será útil o distraer. Tono de la retroalimentación. A la hora de desarrollar tu sistema de feedback tienes que tener en cuenta los tonos positivos, negativos y neutros. La mayoría de los juegos y simulaciones tienen una combinación de los tres tipos de tonos de retroalimentación. Los comentarios positivos les dicen a los jugadores que lo están haciendo bien y que deben mantener su estrategia actual. Idealmente, este tipo de retroalimentación debería decirle al jugador lo que está haciendo bien y por qué. Ejemplos de comentarios positivos incluyen una racha de notas en un juego de música como 100 Not Street, o una racha de muertes en un juego de disparos en primera persona como Ultra Kill. Los comentarios negativos les dicen a los jugadores que no lo están haciendo bien y que deben cambiar su estrategia actual para tener más éxito. Lo ideal es decirles a los jugadores lo que están haciendo mal y lo que pueden cambiar para tener más éxito. Ejemplos de retroalimentación negativa incluyen el ruido del timbre en la operación del juego cuando tocas el costado con tus pinzas. La retroalimentación neutral no aborda el rendimiento de los jugadores. En cambio, la retroalimentación neutral aborda su situación o estado actual y les brinda información sobre su circunstancia particular. Ejemplos de retroalimentación neutral incluyen consejos sobre herramientas cuando los jugadores pasan por encima de un botón que nunca han visto o los consejos que ocurren en las pantallas de carga entre niveles como: este nivel está lleno de monstruos hechos de fuego, los hechizos de agua serán efectivos contra ellos. El tono de retroalimentación que les das a los jugadores debe sopesarse con algún tipo de métrica. La métrica puede basarse en su rendimiento en relación con otros o en una medición arbitraria. Las preguntas que debes hacerte cuando comiences a crear tu sistema de retroalimentación incluyen: ¿qué constituye un buen o mal desempeño? ¿Cómo medirá el rendimiento de los jugadores? ¿Qué información necesitarán los jugadores para saber cómo están? ¿Qué pueden hacer los jugadores en respuesta a una revisión de su rendimiento? ¿Qué información situacional debes proporcionar a los jugadores para que puedan entender mejor el sistema? Notas del diseñador. Es importante realizar pruebas de juego para ver cómo los jugadores utilizan tus comentarios. Es difícil anticipar algunas de las interacciones más complejas hasta que realmente ves a alguien haciéndolo. Cuanto antes, mejor. La retroalimentación es fundamental para el aprendizaje, así que asegúrate de que esté dirigida y brinde una oportunidad de aprendizaje. La retroalimentación suele ser un momento en el que se cuenta con toda la atención de los alumnos. Entrega de comentarios. Se pueden utilizar 4 métodos de entrega para dar retroalimentación a los jugadores: visual, auditivo, táctil y de movimiento. Los 4 métodos tienen el mismo propósito: transmitir información. El uso de múltiples métodos de entrega para diferentes tipos de comentarios puede agregar realismo a una experiencia, así como difundir la información a través de múltiples sentidos para evitar abrumar a los jugadores. Asegúrate de que los métodos de entrega de comentarios sean coherentes a lo largo de la experiencia. Idealmente, la retroalimentación también debería coincidir con los estándares ya establecidos por otras experiencias populares de juegos y simulaciones. Si todos los demás juegos del mercado colocan su minimapa en la esquina superior derecha, deberías considerar hacer lo mismo a menos que haya una buena razón para no hacerlo. Una palabra de precaución sobre el uso de retroalimentación adicional en simulaciones destinadas a reflejar con precisión algo en la vida real. Los jugadores pueden volverse dependientes de una retroalimentación que no estará allí cuando intenten la acción de la vida real. Esto podría perjudicar su rendimiento y frustraría el propósito de simular un evento. A la hora de desarrollar tu sistema de feedback tienes que tener notas del diseñador. ¿Qué es el exceso de información? Siempre pruebe el juego y recuerde que a medida que un jugador avanza en su nivel de habilidad, podrá manejar más información. Considere diferentes niveles de retroalimentación para que no solo esté dando retroalimentación en una dimensión. Métodos de entrega visual. El método más utilizado para la entrega de información en juegos y simulaciones son los elementos visuales. Un subconjunto de métodos visuales es la interfaz de usuario, o UI, los menús en pantalla y los gráficos que se superponen a un juego o simulación. Similar a una pantalla de visualización frontal, los jugadores usan la interfaz de usuario para recopilar información sobre el estado del juego e interactuar con el entorno. La puntuación es uno de los mecanismos de retroalimentación más fundamentales en la interfaz de usuario. Cuantificar el rendimiento y dar a los jugadores números que representen cómo les está yendo es bastante sencillo y similar a cómo se hace la calificación en las escuelas. Explique siempre la puntuación al jugador. Notas del diseñador. ¿Se puede ir más allá de una puntuación numérica arbitraria?
Se puede representar el rendimiento de una manera más significativa, como una sonrisa en una cara en una simulación o contar el número de vidas salvadas. Las puntuaciones también podrían estar relacionadas con la precisión del tiempo y otros elementos. Las barras de progreso se pueden usar para ganar experiencia o salud del jugador. Efectos visuales y sonoros. Los efectos visuales pueden ser cosas como explosiones, pulsos de luz o fuegos artificiales que se encuentran en el entorno del juego detrás de la interfaz de usuario. Estos efectos informan a los jugadores sobre el estado de algo que está sucediendo en el mundo. Deben ser fácilmente reconocibles y distinguirse fácilmente de otros tipos de retroalimentación. El escenario en el que se desarrolla una simulación o un juego también es un efecto visual que puede ser un tipo de retroalimentación. Si los jugadores entran en un lugar nuevo que parece oscuro y premonitorio, su comportamiento será diferente que si están en un campo de flores. La configuración se puede usar para reflejar el rendimiento del jugador y el estado actual del juego. El segundo método más utilizado para transmitir información a los jugadores son los sonidos. Los efectos de sonido son causados por la acción. La acción puede provenir del jugador, del sistema o de otra fuente. Los efectos de sonido requieren reconocimiento o una respuesta inmediata del jugador. Ejemplos de efectos de sonido relacionados con el rendimiento del jugador son un timbre o un zumbido para una decisión correcta o incorrecta. Un ejemplo de un sonido que requiere una respuesta del jugador es un silbido para preparar al jugador para una explosión inminente o así se les pide que comprueben si hay una fuga en un neumático. Los ruidos ambientales no requieren una acción inmediata por parte del jugador. Son sonidos secundarios que pueden revelar información sobre el entorno o el estado de ánimo. Un ejemplo de esto podría ser el canto de los grillos o el canto de los pájaros en un bosque o el zumbido de un generador. Si se detienen de repente, el jugador debe preguntarse por qué. Muchos juegos tienen música que ayuda a establecer el estado de ánimo de un nivel. La música también puede dar pistas al jugador sobre un cambio en un evento. Por ejemplo, si la música cambia repentinamente, en muchos juegos significa que va a haber una pelea de jefes. Otro ejemplo es la aceleración de la música, ya que el jugador necesita moverse más rápido para realizar una tarea. Nota del diseñador. Permita siempre a los usuarios silenciar sonidos extraños, como música y ruidos ambientales, que no sean esenciales para el sistema de retroalimentación. Toque. La estimulación táctil se utiliza en los mandos, especialmente en los mandos de consolas como la Xbox 360 y la PlayStation 3. El controlador vibratorio a menudo le permite al jugador saber que está siendo dañado o se usa para acompañar imágenes como un terremoto o una explosión. En algunos juegos de arcade y simulaciones militares, se utiliza aire comprimido para hacer que las armas y los palos de vuelo reaccionen de forma natural empujando hacia atrás al jugador. Movimiento. El último método y el menos utilizado para entregar información a los jugadores es mover a los jugadores en el mundo real para reflejar las acciones. Los simuladores de vuelo y algunos juegos de arcade hacen esto para mejorar la experiencia. Conducir por una carretera llena de baches o girar en un avión hará que el sistema hidráulico de la plataforma mueva al jugador de una manera que coincida con el entorno simulado. Notas del diseñador. Las recompensas son una extensión de la retroalimentación. Sin embargo, una recompensa, a diferencia de los comentarios, puede ser guardada por los jugadores como recordatorio o prueba de su logro. No hagas de las recompensas la razón por la que están jugando, y para los juegos de aprendizaje no los hagas más importantes que el conocimiento que se adquiere. Haz que la recompensa sea representativa del aprendizaje y del reto al que se ha enfrentado el jugador. Recuerda que en los juegos multijugador las recompensas se pueden utilizar como credenciales. Construcciones. Un constructo es una adición fabricada a una simulación que no existe en el mundo real. Los constructos se utilizan para hacer que la experiencia de los jugadores sea más interesante, brindarles mejor información o mejorar la efectividad del entrenamiento al acentuar ciertos aspectos de una interacción. Los constructos también se pueden usar para limitar o potenciar a los jugadores. Las mecánicas de juego, como la capacidad de ralentizar o revertir el tiempo, son un ejemplo de una construcción. Cosas como puntos y niveles también son un tipo de construcción. A la hora de crear un constructo es importante que tenga algún tipo de propósito. Nunca agregues cosas a un juego serio o simulación porque pienses que son geniales. Todo lo que crees competirá por la atención limitada de los jugadores. El desafío con los juegos educativos es crear construcciones que sean divertidas pero que también aporten algún valor a la experiencia de aprendizaje. Los constructos pueden tomar muchas formas. En esta sección discutiremos el uso de la mecánica del juego, la alegoría, las leyes y las reglas. Mecánica del juego. El término mecánica del juego se refiere a una regla o conjunto de reglas que permiten o restringen la acción del jugador mediante la creación de una relación de causa y efecto. Los jugadores saben que cuando realizan una acción o se produce un determinado estado del juego, se producirá una consecuencia esperada. A menudo, al crear un juego o simulación, no se te ocurrirán mecánicas novedosas. En su lugar, los reutilizarás, recombinarás o modificarás de otros juegos que ya existen. Hay muchos tipos diferentes de mecánicas y la única forma de estar expuesto a ellas es jugando muchos juegos. Ejemplos de mecánicas de juego y una justificación para su uso en un juego serio o simulación incluyen. Mecánica de juego de sigilo, da a los jugadores la capacidad de evitar ser vistos. Esto suele ir acompañado de una penalización si se ven. Este tipo de mecánica puede permitir a los jugadores en juegos educativos o simulaciones observar situaciones a las que normalmente no tendrían acceso. También es una buena manera de ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. Este tipo de mecánica fue utilizada con éxito por Virtual Lab de la Universidad de Florida Central en un juego llamado Devil's Advocate, un juego que trataba el trastorno de estrés postraumático, TED, mediante el uso de técnicas de terapia cognitivo-conductual. Mecánica de ralentización del tiempo. Este tipo de mecánica permite a los jugadores cambiar la velocidad a la que pasa el tiempo para tener más tiempo para reaccionar o superar a los enemigos. Esto podría usarse para dar a los jugadores una mirada más cercana a los intrincados detalles de una técnica. Al dominar algo en cámara lenta primero, la transición a velocidades normales podría ser más suave. Resucitar en un punto de guardado. Cuando los jugadores mueren en una partida, se les permite reiniciar en un lugar donde no pierdan todo su progreso. Esto permite a los jugadores experimentar sin temor a consecuencias permanentes. Una alternativa a esto es un modo de juego que es popular en los juegos de rol llamado hardcore, que hace que el personaje del jugador desaparezca después de la muerte. Explique siempre los métodos de puntuación al jugador para que pueda autoevaluarse cuando la puntuación no esté disponible en la vida real. Niveles y experiencia. Están incorporados en muchos juegos como un indicador de progreso y fuerza. Los jugadores a menudo establecen metas en torno a estos valores. Estos niveles se pueden combinar con objetivos de aprendizaje para alinear la progresión del juego de los jugadores con el conocimiento. Atributos como la destreza o la motivación se utilizan en los juegos para indicar qué cualidades ejemplifica el jugador. Se pueden utilizar en juegos educativos para implicar qué cualidades son las más deseadas para una tarea en particular. Alegoría. Una alegoría se puede utilizar cuando una representación análoga de un evento o experiencia es más efectiva que el evento real en términos de entrenamiento. A veces, puede ser más fácil aplicar una alegoría a una historia interesante o, en el caso de los juegos terapéuticos, puede ser más fácil para los jugadores tratar los problemas indirectamente. Esto es particularmente efectivo cuando un proceso se puede recrear utilizando una mecánica de juego simple. Ejemplos: enseñar cómo un lisosoma limpia una célula creando un juego con una mecánica similar a Pac-Man. En este juego, los jugadores deben responder a las señales desde el interior de la célula y dirigir un lisosoma para que coma la basura de una célula. No te vuelvas demasiado abstracto con tus metáforas. Manténgalo simple y mantenga la mecánica lo más fiel posible a lo que sea que esté representando. Leyes y normas. Las leyes y reglas dentro de un juego o simulación brindan a los jugadores un marco para trabajar. Las leyes y las normas no son lo mismo. Una ley es algo parecido a la gravedad que es fundamental para el mundo del juego o la simulación. Una regla es algo así como el exceso de velocidad del que hacemos responsable al jugador. Otro ejemplo se puede tomar de un juego infantil donde el suelo es de lava y hay que navegar por una habitación y no tocar el suelo. No saltar sobre la lava es la regla que los niños usan en un juego. La distancia que pueden saltar está dictada por las leyes de la física. Puedes romper o doblar una regla y el juego puede castigarte o recompensarte por eso. Las leyes no se pueden quebrantar. Al crear las leyes y reglas de tu juego, piensa en cómo quieres limitar a los jugadores.
Las leyes que creas son similares al mundo real o poco realistas. Las reglas guían al jugador de una manera significativa. Por ejemplo, la regla en la operación del juego es no tocar los lados. Esa regla podría estar justificada porque cuando se realiza una cirugía real, no querría cortar ningún lugar fuera del lugar previsto. Decida que es importante para la experiencia de aprendizaje y agregue reglas basadas en eso. Estas son algunas de las preguntas que puedes hacer. ¿Es importante la velocidad? Agrega un temporizador. ¿Es importante la precisión? Agrega una métrica para mayor precisión. ¿Es importante completar todo? Agrega una métrica que realice un seguimiento del progreso. ¿Es importante inculcar un sentimiento de crecimiento en los jugadores? Añade puntos de nivelación y experiencia. Desafiar. El desafío es algo bueno en los juegos, la gamificación y las simulaciones. Desafío de diseño para escalar con la experiencia de los jugadores para mantenerlos comprometidos y motivados. Mantener a los jugadores tambaleándose en la delgada línea entre el aburrimiento y el estrés es lo que hace que los jugadores caigan en un estado de flujo. Creamos desafíos haciendo varias cosas. Tener cada vez más objetivos, aprendizaje y juego, y metas más difíciles para los jugadores. Fragmentación de la información en clústeres de consumibles y distribución uniforme. Secuenciar la información para que sea relevante para los jugadores. Andamiaje para ayudar a los jugadores a medida que lo necesiten y retirarlo en los momentos adecuados para que puedan ser más autosuficientes. Cambiar las reglas para alterar la estrategia actual de los jugadores y sacarlos de sus zonas de confort. Con el fin de lograr de manera efectiva las técnicas enumeradas anteriormente, es esencial que se realicen pruebas de juego y ajustes. Es imposible predecir cómo responderán los jugadores a tus esfuerzos por desafiarlos. Si vas demasiado lejos, se sentirán abrumados, y si no haces lo suficiente, perderán interés. Al realizar pruebas de juego, debes observar a los jugadores y evaluar su rendimiento, nivel de estrés, disfrute y motivación. Cuento. Usar una historia para complementar un juego, gamificación o simulación es una práctica muy común que tiene muchos beneficios para los jugadores. Una ventaja es que crea un entorno similar al lugar en el que los jugadores utilizarían las habilidades o conocimientos que adquieren. El término utilizado para describir el aprendizaje en un entorno similar al que se utilizaría el conocimiento es aprendizaje situado. Tener una historia también ayuda a los jugadores a crear un modelo mental de todo un proceso y, en algunos casos, a mantenerse motivados porque quieren saber qué sucede a continuación. Para obtener más información sobre la importancia de la historia, consulte el capítulo 6 de este libro. Historia exagerada. La historia exagerada se utiliza en los juegos para poner a los jugadores en una situación en la que la experiencia típica no los mantendrá comprometidos o el entrenamiento para un evento extremo los preparará para todas las demás posibilidades. Los eventos de la historia se pueden usar para dar a los jugadores objetivos que podrían estar fuera de un entorno operativo normal para una tarea o para dar un nuevo significado a las tareas mundanas. Esto casi siempre incluye el elemento de fantasía, que se discutió en el capítulo 3. Algunos ejemplos incluyen 1. Alienígenas atacando la Tierra, por lo que debe aprender a optimizar el rendimiento en una fábrica utilizando herramientas de mejora de procesos. 2. Un día en el que todo sale mal de manera irreal. Y 3. Tome lo que sea que esté tratando de enseñar y agregue la frase inesperada después de él. Nota del diseñador. Cuando le pidas a un experto en la materia, SME, por sus siglas en inglés, una historia para usar en un evento simulado, gamificación o nivel de juego, pídele a la persona que cree una historia que contaría para impresionar a alguien en una primera cita. Puntos clave. Las principales conclusiones de este capítulo son las siguientes. Simulación más gamificación igual a juego. Considere cuidadosamente el tono, el momento y la entrega de los comentarios. La mecánica del juego desempeña un papel fundamental a la hora de ayudar a los alumnos a avanzar por el contenido. Considere el uso de la alegoría para ayudar a los alumnos a comprender conceptos e ideas. Las leyes y las normas son importantes para el funcionamiento de una ILE. Considere la posibilidad de exagerar una historia para ayudar a los alumnos a entender lo que usted quiere que aprendan. Tener cada vez más difíciles objetivos, aprendizaje y juego, y metas para los jugadores. Fragmente la información en clústeres de consumibles y distribúyalos de manera uniforme. Clasificar la información para que sea relevante para los jugadores. Andamiar para ayudar a los jugadores a medida que lo necesiten y retirarlo en los momentos adecuados para que puedan ser autosuficientes. Cambia las reglas para alterar la estrategia actual de los jugadores y sacarlos de sus zonas de confort. Capítulo 6. La importancia de la narrativa /contexto /historia. Preguntas del capítulo. ¿Cuáles son los elementos de la narración de historias? ¿Cómo puede impactar la narración de historias en el aprendizaje en ILE? ¿Cuál es la mejor manera de diseñar una historia para el aprendizaje? ¿Cuáles son los elementos de la narración de historias? Introducción. Aquí está la buena noticia. Ya sabes más de lo que piensas sobre la narración de historias. Cada vez que ves una película o te sumerges en una gran novela, estás observando la estructura de una historia bien contada. Prácticamente todo el diseño de aprendizaje tiene un elemento de narración de historias. Lo mismo ocurre con prácticamente todo el diseño de juegos y simulaciones. Quizás la única diferencia es que en el diseño de juegos y simulaciones, la narración de historias pasa a primer plano. Pero la gamificación tampoco se queda fuera. La aplicación de elementos de la historia tanto a la gamificación de contenido como a la gamificación estructural ayudará a los alumnos a progresar a través del contenido y proporcionará el contexto para el aprendizaje. En este capítulo, veremos los siguientes aspectos de la narración de historias. Visión general. Veremos por qué la narración de historias es una parte importante de muchas experiencias de aprendizaje. Elementos de la narración de historias. Algunos conceptos básicos de la narración que siguen siendo ciertos, ya sea que estés escribiendo una novela o creando un ILE. ¿En qué se diferencia la narración de historias en las ILE? Por supuesto, los juegos y las simulaciones no son novelas y tienen sus propios atributos únicos. Incluso la gamificación tiene una especie de viaje asociado. El escenario basado en metas. Las historias para el aprendizaje deben tener un propósito. ¿Qué estoy tratando de lograr y por qué? El papel de la realidad. Las historias de aprendizaje no tienen por qué ser como la vida real, pero si se omiten ciertos detalles clave, se perderán rápidamente a los alumnos. Lo impredecible e inesperado. Una de las mejores maneras de involucrar a alguien en una historia es ofrecer algunos giros y vueltas. Architecting Your Story. Una herramienta para diseñar tu historia que incorpora todo lo de este capítulo. Visión general de la narración de historias. La narración de cuentos es uno de los métodos más eficaces y poco utilizados para mejorar el aprendizaje de los adultos. ¿Alguna vez has escuchado a alguien gritar a los personajes en una pantalla de cine o responderle a la televisión? ¿Alguna vez te has quedado despierto hasta muy tarde una noche porque tenías que leer solo un capítulo más de un bestseller? ¿Alguna vez has reorganizado tu agenda para asegurarte de estar en casa para la conclusión del episodio de suspenso de tu serie de televisión favorita? Lo más probable es que hayas respondido sí a al menos una de estas preguntas, y muy posiblemente a todas ellas. No es de extrañar. Para muchas culturas, la narración de historias es uno de los métodos más generalizados para compartir información. Una buena historia habla a nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras emociones más profundas. Cuando estamos realmente envueltos en una gran historia, a veces hacemos cosas que son irracionales. Hablamos con personajes que sabemos que son ficticios, renunciamos al sueño que necesitamos desesperadamente. Nos reímos o lloramos o nos regocijamos o nos desesperamos por las vidas de personas que sabemos que están completamente inventadas, completamente fabricadas. Somos seres humanos, somos capaces de conectarnos en muchos niveles. El aprendizaje también puede ser irracionalmente emocional. Todos los días, podemos sentir miedo, ira, alegría, desesperación y euforia. Pero por alguna razón, cuando creamos interacciones de aprendizaje, nuestro enfoque con demasiada frecuencia se vuelve seco e incruento. Involucramos la mente, si tenemos suerte, pero no el corazón. Como resultado, reducimos la probabilidad de que ganemos la atención del alumno, de que nuestro mensaje sea escuchado, y mucho menos retenido y aplicado. Las novelas, las películas y la televisión pueden ser metáforas más apropiadas para el aprendizaje de adultos que las aulas. El factor clave es la inmersión, una experiencia que te saca del aquí y ahora y te involucra de lleno en otro entorno.
Cuando las personas se preocupan por el resultado de la historia, comenzarán a tomar decisiones basadas en sus suposiciones internas. Se distraerán de la manera correcta de los libros de texto y comenzarán a tomar decisiones emocionalmente, como lo hacen en la vida real. Esto crea una oportunidad no solo para aprender, sino también para un cambio de comportamiento real, al permitirles examinar lo que impulsa su comportamiento en primer lugar. ¿Cómo aplicas algunas de las reglas de la narración al aprendizaje? La clave es centrarse en cómo funciona el mundo en la vida real. Por ejemplo, hay una gran cantidad de buen contenido de liderazgo por ahí, y la mayoría no es difícil de entender. Entonces, ¿por qué hay tanta escasez de buenos líderes? Porque cuando alguien realmente intenta aplicar estas ideas, se encuentra con desafíos, encuentra resistencia y tiene que cambiar la forma en que funcionan los procesos y los sistemas. Aunque las personas pueden estar de acuerdo en que esto es lo correcto, no lo hacen porque el riesgo y el esfuerzo de hacerlo bien superan las posibles consecuencias de hacerlo mal. Tu historia tiene que abordar eso. Las mismas restricciones y presiones que hacen que su contenido sea difícil de implementar en el mundo real deben existir en su solución de aprendizaje. De lo contrario, sus alumnos lo reconocerán como una obra de ficción, separada y divorciada del mundo real. Nadie puede considerar cómo superar las barreras al éxito hasta que comprenda cómo son realmente las barreras al éxito. Elementos de la narración. Si bien contar historias es más arte que ciencia, aquí hay algunos puntos a tener en cuenta. Involucra tanto el corazón como la mente. El aprendizaje es emocional, así que no tengas miedo de meterte en la piel de las personas. Las personas deben sentirse eufóricas cuando tienen éxito, incómodas cuando fracasan. Concéntrese en lo que hace que el nuevo comportamiento sea desafiante. ¿Es la complejidad de la línea de productos? ¿Las exigencias de tu jefe? ¿El factor intimidante de hablar con personas con más experiencia que tú? No te alejes de las cosas difíciles. Muéstralo, no lo digas. Esta es una de las reglas más antiguas de los escritores. En lugar de escribir estaba nervioso, muestra el comportamiento de tu personaje y deja que tu alumno concluya que está nervioso. Recuerda que contar historias es más que escribir. Mientras que un novelista emplea la narrativa como su herramienta principal, los diseñadores de ILE tienen muchas más herramientas disponibles. La lectura se entrega mejor en pequeñas dosis. Cuenta tu historia con video, audio, gráficos y animación. No sientas que tienes que cubrir todo en la historia. No todos los aspectos del aprendizaje funcionan bien con la narración de historias. Las historias de aprendizaje funcionan mejor cuando se centran en aquellas partes del aprendizaje que son complejas o difíciles. Al diseñar una simulación de ventas para una gran empresa farmacéutica, determinamos que los representantes explicaban bien los beneficios del producto, pero tenían oportunidades de mejora en la apertura y cierre de llamadas de ventas. Diseñamos una simulación que incorporaba toda la convocatoria, pero enfocando las decisiones específicamente en aperturas y cierres. Las buenas historias demuestran acciones y consecuencias. Tus alumnos estarán más comprometidos si creas una sensación de anticipación, un deseo impulsor de saber qué sucede a continuación. Observe la forma en que el público se inclina hacia adelante en sus asientos durante una película emocionante y determine que hará que sus alumnos se inclinen hacia adelante con anticipación. No pierdas de vista lo básico. Las buenas historias tienen un principio, un medio y un final. Trazan una progresión lógica de conflicto, resolución y conclusión. Eso es parte de lo que hace que el proceso de leer un libro o ver una película sea tan satisfactorio, la sensación de que has compartido un viaje con los personajes. Asegúrate de que tu historia se desarrolle a lo largo del juego o simulación y llegue a una conclusión satisfactoria, o potencialmente varias conclusiones satisfactorias, al final. ¿En qué se diferencia la narración de historias en la CLE? Novelistas, dramaturgos y guionistas lo tienen fácil. Tienen control total sobre sus mundos. Pueden formar completamente la historia en sus cabezas y desarrollarla exactamente de la manera que quieren. Los diseñadores de juegos tienen socios, los jugadores. Para que un juego funcione bien, el diseñador tiene que ceder algo de control al jugador. Cuanto más control siente el jugador que tiene, más satisfactoria será la experiencia de juego. Pero eso crea un desafío para el diseñador, dado que el jugador determina cómo se desarrolla la historia. El diseñador no tiene el control total. Y eso significa que el diseñador tiene que imaginar múltiples resultados posibles. No se puede simplemente tomar palabras en una página y persuadirlas para que formen una historia coherente, como parece suceder en la figura 6.1. Figura 6.1 convertir una historia escrita en una ILE no es tan fácil como parece imagen reimpresa con permiso del artista. Gesten. En el diseño de simulaciones, a menudo hablamos de la ilusión de complejidad. En una simulación bien diseñada, los jugadores a menudo perciben que hay un mayor grado de complejidad del que realmente hay. Por ejemplo, en una simulación de historia ramificada, puede dar a sus jugadores 4 opciones sobre cómo proceder. Si se tratara de una verdadera ramificación, cada una de esas 4 opciones tendría 4 opciones, y así sucesivamente. Puedes ver cómo la progresión geométrica conduciría rápidamente a miles de resultados posibles. Siendo realistas, diseñaríamos ese escenario con un cierto número de callejones sin salida y bucles causales para limitar el número de eventos. Sin embargo, eso a menudo no es visible para el jugador, que siente que cualquier cosa podría suceder. En términos más simples, al diseñar una historia para un juego, debes imaginar múltiples resultados y determinar que permitirás que los jugadores controlen y que tú, el diseñador, controlarás. El storytelling tampoco puede quedar fuera de la gamificación. En gamificación, el concepto, del que hablan Amy, Joachim y otros, es el viaje del jugador. Es la idea de que a medida que una persona experimenta la gamificación, pasa de ser un observador pasivo a convertirse en un novato, a un habitual y luego a un líder y luego a un anciano. El viaje de un jugador es igual al ciclo de vida más la progresión. Esta sensación de progresión y de ir del punto A al punto B está bien encapsulada en una historia. Uno proporciona los contenidos en los que se puede producir la gamificación. El escenario basado en objetivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta historia? De acuerdo, hay una pregunta que no se escucha a menudo cuando se habla de novelas u obras de teatro. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es llegar a la última página del libro o a la llamada del telón al final de la obra. Pero cuando escribes historias para aprender, el objetivo es diferente. No solo estás contando una gran historia, sino que se supone que debes ayudar a tu alumno a mejorar su rendimiento. Las grandes historias de aprendizaje incluyen escenarios basados en objetivos. En términos más simples, la historia incluye una meta o un conjunto de metas que deben alcanzarse. El objetivo de recorrer la historia es lograr el objetivo. Eso suena bastante simple, pero aquí está la clave. La naturaleza del objetivo afecta la forma en que percibes la historia. ¿Confuso? Vamos a desglosarlo. En primer lugar, el objetivo del aprendizaje no es solo hacerte más inteligente. El objetivo es ayudarte a desarrollar la capacidad de hacer algo. Un escenario basado en objetivos comienza a responder a la eterna pregunta de la mejora del rendimiento. ¿Qué voy a ser capaz de hacer como resultado de este esfuerzo? ¿Por qué es importante que pueda hacer esto? En la vida, casi todo lo que hacemos tiene un objetivo. ¿Por qué el aprendizaje debería ser diferente? Pregúntate, ¿qué tipo de problemas puedo resolver con este conocimiento? En última instancia, la narración de historias para el aprendizaje funciona mejor cuando presenta conflictos de la vida real. Puede ser bastante fácil regurgitar la forma correcta de manejar un problema, pero ¿realmente puedes hacerlo bajo presión? Es necesario recrear esa presión para que el aprendizaje tenga un impacto emocional, y los escenarios basados en objetivos lo hacen. En lugar de aplicar el aprendizaje en el vacío, está tratando de resolver un problema empresarial real. De hecho, tiene que aplicar lo que ha aprendido. ¿Cómo se puede crear un escenario basado en objetivos? Debe comprender las sutilezas del trabajo y los desafíos que enfrentan sus alumnos para lograr el éxito. Por ejemplo, si estoy aprendiendo habilidades de venta, probablemente mi objetivo final sea cerrar una venta. Pero, ¿cuáles son las sutilezas de un cierre efectivo? ¿Es más probable que mi cliente compre si toma un camino en lugar de otro? ¿Venderé más si puedo reunirme con el jefe de mi cliente? ¿Qué tiene más autoridad de compra? ¿Venderé más a largo plazo si soy capaz de construir una buena relación? ¿Tengo miedo de hablar demasiado por miedo a que mi cliente se dé cuenta de que no sé tanto como afirmo? El papel de la realidad. ¿Existe tal cosa como demasiada realidad? Lo bueno de escribir novelas o guiones es que puedes inventar todo. No estás atado a la realidad de lo que es posible.
Pero en una historia de aprendizaje, debe haber alguna base en la realidad, por tenue que sea. En mi trabajo de simulación, a menudo nos obsesionamos con la realidad. ¿Es necesario que el entorno de simulación sea una copia al carbón del mundo real? Podría decirse que la respuesta es no. Una de las razones por las que no siempre aprendemos de manera efectiva es porque nuestros entornos están llenos de distractores. Tu historia de aprendizaje puede enfocar a las personas en lo que es importante. Pero, ¿no son esos distractores parte de la experiencia de aprendizaje? Si me das un ambiente limpio y agradable para aprender, ¿no tendré dificultades para aplicarlo en la vida real? Entonces, ¿qué tan real debe ser? La respuesta es, depende, y no de una manera filosófica. La verdadera pregunta, ¿cuáles son las variables que deben tenerse en cuenta para contar la historia de manera efectiva? La palabra más importante aquí es relevancia. ¿Qué tan relevante es la historia para los objetivos de aprendizaje? Algunos juegos de aprendizaje muy efectivos te sacan del aquí y ahora y te llevan a mundos de fantasía. Sin embargo, funcionan porque establecen la relevancia para el comportamiento real que se está aprendiendo. Una vez experimenté un fantástico juego de rol de acción en vivo en el que los miembros de mi equipo y yo actuamos como la tripulación de una nave espacial. Las tareas en las que participamos incluían trazar cursos, adquirir suministros y recursos, negociar con extraterrestres y reaccionar ante emergencias inesperadas. Lo que estábamos aprendiendo era liderazgo, delegación, trabajo en equipo y gestión de crisis. La historia del juego lo hizo intrigante y divertido. La relevancia del juego hizo que fuera fácil analizar y generalizar el juego a los desafíos reales que teníamos todos los días. El tipo de simulación más reconocible es probablemente el simulador de vuelo. El hecho de no volar un avión correctamente probablemente provocará fallas mecánicas, daños y la muerte. Hay tantos factores que pueden llevar a fallar, indicadores, mecánica, estado de alerta, clima, etc., que los simuladores de vuelo deben ser completamente realistas. El apego a la realidad en un simulador de vuelo es notable. Pero en muchos entornos, queremos que los alumnos se centren en elementos específicos, donde, de hecho, presentar toda la realidad del trabajo puede resultar confuso. Por lo tanto, generalmente está bien omitir cosas o consolidar cosas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no hay reglas estrictas, pero aquí hay algunas pautas. Asegúrate de que las cosas que omitas no distraigan al alumno. Por ejemplo, si los alumnos trabajan en un equipo en el que todos los miembros están en diferentes ciudades, es posible que se distraigan con una historia que involucre un escenario en el que todos estén ubicados en el mismo lugar. Sin embargo, podrían estar bien con una historia en la que algunos miembros del equipo están ubicados juntos y otros están distribuidos. Trabajé en un diseño de simulación de servicio al cliente con una empresa que fabricaba muchos tipos diferentes de productos de papel y embalaje. Al cliente le preocupaba mucho que ningún escenario, envases de alimentos, papel de oficina, material impreso, etc., resonara con todos los miembros de la audiencia. Al final, tomamos la decisión de que la empresa de la simulación fabricara botellas en lugar de papel. De esta manera, el entorno de fabricación y servicio al cliente era muy reconocible para los alumnos, pero no se distrajeron por el hecho de que la empresa no fabricaba su producto de papel exacto. Asegúrate de dejar las cosas que hacen que el trabajo sea un desafío. Si nos remontamos al principio de esta serie, establecimos que uno de los poderes de la narración de historias en el aprendizaje es que puedes concentrarte en aquellas áreas que hacen que un trabajo sea desafiante. ¿Es un jefe exigente? ¿Una industria que se está consolidando? ¿Tecnología que cambia rápidamente? ¿Clientes que no saben lo que quieren? El poder de la narración es incorporar estos elementos de una manera que afecte emocionalmente a las personas. Enfócate en el elemento tiempo. Por ejemplo, algunos negocios son estacionales. En el comercio minorista, el otoño se trata de planificar la temporada navideña, el verano se trata de planificar la vuelta al cole. Si dejas esto fuera, tu historia no tendrá resonancia. También es cierto el impacto del tiempo. Algunas decisiones se ven diferentes si las juegas con el tiempo. Asegúrate de que tus alumnos puedan ver el impacto a corto y a largo plazo. Lo impredecible e inesperado. Las historias son convincentes cuando crees que sabes lo que va a suceder a continuación, y luego la historia da un giro. Puedes hacer lo mismo en tus historias de aprendizaje. El único problema es que necesitas una base en la realidad. Las películas con frecuencia generan interés al insertar giros convincentes en la historia. No incluiré ningún spoiler, pero la mayoría de la gente admitirá que se quedó desconcertada cuando se enteró de la verdad sobre el personaje de Bruce Willis en El Sexto Sentido o quién era realmente Kaiser Soze en Los Sospechosos Habituales. Pero la técnica no es nada nuevo. Alfred Hitchcock conmocionó al mundo del cine en 1960 cuando mató al personaje principal de Psicosis a los 10 minutos de la película. Uno de los giros más extraños está en la película Magnolia. La historia da un giro cuando inesperadamente comienzan a llover ranas. Y tal vez esa sea la diferencia clave entre la narración de historias de películas y el aprendizaje de la narración. Si tu historia se desvía completamente de la realidad, probablemente perderás a tu audiencia. Por lo tanto, es probable que tu historia no debería tener ninguna precipitación de ranas. Para las historias de aprendizaje, usa lo impredecible e inesperado. Eso significa crear eventos que sean inesperados en el contexto de tu historia, pero típicos en el mundo real. Por ejemplo, en una simulación de ventas que diseñé, pasas mucho tiempo construyendo una relación con un cliente con la esperanza de que te presente a un ejecutivo. Si construyes con éxito la relación, el cliente acepta invitarte a una reunión con el ejecutivo. Cuando intentas devolverle la llamada, recibes un mensaje que indica que su línea telefónica ha sido desconectada. Has sido despedido, así que no te va a conseguir esa reunión con el ejecutivo, y tienes que empezar el proceso de nuevo. El evento fue inesperado, pero completamente realista dentro del alcance de la historia, y aún así completamente desgarrador. Diseñando la arquitectura de tu historia. ¿Cómo vas a contar tu historia? Contar historias puede ser más arte que ciencia, pero aquí tienes una herramienta sencilla que te permitirá crear un esquema de historia que te pondrá en el camino correcto. Contiene los siguientes elementos. Objetivos de rendimiento. A diferencia de otros tipos de aprendizaje, los juegos, la gamificación y las simulaciones suelen poner al alumno en un papel activo. El objetivo del juego es hacer algo. Eso significa que, por lo general, nos centraremos en los objetivos de rendimiento en lugar de en los objetivos de aprendizaje. No se trata de lo que el jugador aprenderá, se trata de lo que hará el jugador. La situación. Describe la situación de tu historia en 2 o 3 oraciones. Sé breve, ya que esto es realmente solo para establecer tu dirección. Personajes. ¿Quién tiene que estar involucrado en esta situación? Mantenga el número lo más pequeño posible para mantener el control sobre su historia. Las epopeyas en expansión con docenas de personajes son excelentes para novelas de 500 páginas, pero confunden rápidamente a su alumno en un juego de aprendizaje o simulación. Objetivos. ¿Qué están tratando de lograr estos personajes? Divídelo en pequeños trozos o niveles. La mayoría de los juegos tienen un objetivo general, rescatar a la princesa, pero hay varios subobjetivos o niveles que se deben lograr como parte de ese objetivo, derrotar a un dragón, encontrar una poción. ¿Cuáles son los subobjetivos de tu historia? Métricas. ¿Cómo mediremos el éxito? ¿Qué cambiará que demuestre que los objetivos se han alcanzado o no se han logrado? Barreras y conflictos. El conflicto es la esencia de la narración de historias. Si todo el mundo obtuviera inmediatamente lo que quería, las historias serían bastante aburridas. ¿Qué interrumpirá a estos personajes en el logro de su objetivo? Control. De las barreras y conflictos se pueden controlar los personajes y a cuáles solo pueden reaccionar. Recuerda, en los juegos, la gamificación y las simulaciones, el jugador es tu socio en la narración. La historia será mucho más convincente si se trata de cosas que el jugador puede controlar. Cadena con el fin de, trabaja hacia atrás desde tu objetivo y determina lo que debe suceder para lograr ese objetivo. Por ejemplo, si estuvieras creando una simulación en torno a la venta de un gran negocio, tu cadena de con el fin de podría verse así. Para cerrar la venta, debemos presentarla al CEO. Para poder presentarle al CEO, debemos anotarnos en su calendario. Para entrar en su calendario, debemos convencer a su asistente de que nuestro producto es bueno. Y así sucesivamente, hasta que sientas que estás de vuelta en el principio. Lo impredecible e inesperado. ¿Cuáles son algunos eventos que podrían ocurrir en la historia que son predecibles, pero que pueden ser inesperados para los personajes? Para facilitar la creación de su historia, intente presentarla en la plantilla de la tabla 6.1. Completar esta plantilla te proporciona un plan estratégico para tu historia, algo a lo que te referirás una y otra vez durante tu proyecto. Tabla de puntos clave.
6.1 Plantilla de narración para juegos, gamificación y simulaciones. Descripción de los elementos de tu historia. Objetivos de rendimiento. ¿Qué podrá hacer un participante como resultado de completar esta experiencia? La situación. Describe la situación en 2 o 3 oraciones. Caracteres. ¿Quién tiene que estar involucrado en esta situación? Mantenga el número lo más pequeño posible para mantener el control sobre su historia. Gol. Métricas. ¿Qué cambiará que demuestre que los objetivos se han alcanzado o no se han logrado? Barreras y conflictos. ¿Qué interrumpirá a estos personajes en el logro de su objetivo? Control de las barreras y conflictos. ¿Cuáles pueden controlar los personajes y a cuáles solo pueden reaccionar? Cadena con el fin de establecer la cadena de eventos causales. Para lograr X, tus personajes deben lograr Y. Lo predecible. Inesperado. ¿Cuáles son algunos de los eventos que ocurrirían en la historia que son predecibles, pero que pueden ser inesperados para los jugadores? Notas 1. Kim, AJ2011. Taller de gamificación. Diseñando el viaje del jugador. Slidesar.net. www.slidesar.net /Amijo Kim gamificación -101-de-player-journey. Capítulo 7. Argumentando. Preguntas del capítulo. ¿Cómo se justifica el coste de un juego, gamificación o simulación? ¿Cuál es la mejor manera de justificar la adición de un juego, gamificación o simulación al plan de estudios? ¿Cómo puede un profesional del aprendizaje y el desarrollo fomentar la adopción de un juego, la gamificación o la simulación en una organización? Introducción. La información, las predicciones y los consejos sobre juegos, gamificación y simulaciones pueden ser confusos. Un año, una organización promociona la gamificación como la próxima nueva tendencia de negocio y un año después, la misma publicación de negocios promociona la gamificación como un fracaso estrepitoso. Algunas luminarias del aprendizaje y el desarrollo afirman que los juegos no enseñan, mientras que otros exponen las virtudes de los juegos para enseñar todo, desde perspicacia empresarial hasta educación financiera y cómo descargar un camión de reparto. Uno es difícil para un profesional de la industria conocer el curso de acción correcto, y mucho menos desarrollar un caso de por qué una organización debería hacer una inversión sustancial en la creación de un juego, gamificación o simulación. La verdad del asunto es que el momento de invertir en una ILE es cuando la ILE satisface una necesidad real de negocio o aprendizaje. Si se satisface una necesidad empresarial, es mucho más fácil obtener la aceptación de la ILE. Por lo general, hay 3 enfoques que se pueden utilizar para vender una ILE dentro de una organización. Justificación basada en la investigación. Justificación de la mejora del rendimiento. Implementación sigilosa. Justificación basada en la investigación. Una de las formas en que algunas organizaciones han implementado juegos y otras ILE ha sido a través de la justificación basada en la investigación. A menudo, esto se denomina capacitación basada en la evidencia. Es una excelente manera de justificar una ILE, pero tiene una serie de problemas. En primer lugar, reunir pruebas y hacer afirmaciones enfáticas basadas en esas pruebas es difícil en las ciencias sociales. En las ciencias duras, como la biología, los científicos a menudo pueden mostrar causa y efecto directos. Este virus causa esta enfermedad y este antibiótico mata a esta bacteria. Pero en las ciencias sociales es más difícil afirmar una relación directa de causa y efecto. Esta alumna dominó el contenido porque estaba jugando un juego o porque está tratando de ser ascendida o porque simplemente tuvo que usar el mismo método para vender una cuenta importante el mes pasado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la formación basada en la evidencia puede guiarnos en la dirección correcta, pero no es el camino absoluto. Las excepciones pueden ocurrir, y de hecho ocurren. También es fundamental recordar que los resultados de un solo estudio de investigación no deben dictar la práctica. Un profesional atento necesita observar la preponderancia de la evidencia, la mayoría de los hallazgos, y sacar conclusiones de múltiples estudios. En el campo de la investigación, el proceso de revisar docenas de estudios para llegar a una conclusión general se denomina metaanálisis. Los resultados de un metaanálisis pueden ayudar a informar la práctica, ya que se basan en múltiples estudios. Evidencia de apoyo, los juegos enseñan. No todos los juegos enseñan. Desafortunadamente, lo mismo puede decirse de todo tipo de método de aprendizaje. No todas las clases magistrales enseñan, no todos los estudiantes que sobreviven a un ataque del método socrático aprenden, y no todas las discusiones en el aula terminan en una epifanía para los alumnos. Una conferencia puede ser una herramienta poderosa impartida por un profesor experto. También puede ser un festival de ronquidos cuando lo pronuncia alguien que habla en un tono monótono. Se sale del tema y no logra generar emoción o entusiasmo por el tema. ¿Hay que culpar a la metodología de la conferencia? No, el hecho es que el diseño y la impartición de la conferencia es el problema o el beneficio, no el método de impartición. No todos los métodos de enseñanza son eficaces todo el tiempo para todos los alumnos. Los investigadores han estado estudiando los juegos para el aprendizaje durante décadas, como se muestra en la figura 7.1. Figura 7.1 Investigador trabajando duro estudiando juegos para aprender imagen reimpresa con permiso del artista, Westenberg. Existe una investigación sólida y evidencia abrumadoramente convincente de que los juegos pueden enseñar y enseñan una variedad de temas de manera efectiva. De hecho, hay un cuerpo de evidencia empírica en rápido crecimiento que respalda esa afirmación. Un estudio de metaanálisis que apareció en el Journal of Applied Educational Technology encontró que los videojuegos y los entornos similares a los juegos son propicios para el razonamiento deductivo y la prueba de hipótesis. Otro metaanálisis que apareció en el British Journal of Surgery concluyó: el aprendizaje combinado e interactivo por medio de juegos serios se puede aplicar para entrenar habilidades técnicas y no técnicas relevantes para el campo quirúrgico. Los juegos desarrollados o utilizados para este propósito necesitan ser validados antes de integrarse en los planes de estudio de la enseñanza quirúrgica. 3. En un artículo titulado ¿Funciona el aprendizaje basado en juegos? Results from 3 Recent Studies, Richard Blunt, quien en ese momento estaba con el grupo de aprendizaje distribuido avanzado, ADL, informó sobre 3 estudios exploratorios causales comparativos. 4. ADL, fundada en 1997, trabaja con grupos empresariales y universitarios para desarrollar un consenso en torno a los estándares para el software de capacitación, así como los servicios de capacitación asociados comprados por las agencias federales. Blunt informó sobre estudios realizados para examinar la diferencia en el rendimiento académico entre los estudiantes que usaban y no usaban videojuegos para aprender. Se agregaron 3 videojuegos diferentes a aproximadamente la mitad de las clases de los cursos de introducción a los negocios y la tecnología de primer año, los cursos de economía de tercer año y los cursos de administración de tercer año. Se utilizaron situaciones de prueba idénticas en todos los cursos, mientras que los datos recopilados incluyeron el uso del juego, los puntajes de los exámenes, el género, la etnia y la edad. Se utilizaron pruebas de ANOVA, chi cuadrado y T para probar la efectividad del uso del juego. Los resultados indicaron que los estudiantes de las clases que usaban el juego obtuvieron medias significativamente más altas que los estudiantes de las clases que no lo hicieron. No hubo diferencias significativas entre los géneros, pero ambos géneros obtuvieron puntuaciones significativamente más altas con el juego. No hubo diferencias significativas entre las etnias, pero todos los grupos étnicos obtuvieron puntuaciones significativamente más altas con el juego. Los estudiantes de 40 años o menos obtuvieron puntajes significativamente más altos con el juego, mientras que los estudiantes de 41 años o más no lo hicieron. Blunt indica que estos estudios añaden una investigación definitiva en el área del aprendizaje basado en juegos. El Departamento de Defensa ahora tiene estudios que demuestran la eficacia del aprendizaje digital basado en juegos y cómo puede mejorar el aprendizaje. Wilson, Bedell, Lazaru, Salas, Burke, Stock, Orris y Conqui concluyeron: la investigación en esta área indica que los juegos influyen positivamente en los alumnos en términos de resultados cognitivos, afectivos y de base de habilidades. 5. Connolly, Boyle, MacArthur, Aine y Boyle llevaron a cabo un metaanálisis mediante la revisión de 129 artículos que reportaban evidencia relacionada con los impactos y resultados de los juegos de computadora y los juegos serios con respecto al aprendizaje y la participación. La mayoría de los estudios revisados, 121, 84%, de los artículos incluidos, informaron datos cuantitativos, y 8, 6%, informaron datos cualitativos. 6. Una conclusión contundente a la que llegaron fue que los resultados e impactos más frecuentes fueron la adquisición de conocimientos / comprensión de contenidos y los resultados afectivos y motivacionales.
Ciertamente, la adquisición de conocimientos y la comprensión de contenidos son aprendizajes de los juegos. Estos hallazgos y otros de más de un centenar de estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, de diferentes metaanálisis y estudios individuales apoyan el argumento de que los juegos enseñan e impactan positivamente en la motivación. La evidencia es clara y contundente. ¿Por qué necesitamos juegos? Una cosa que la gente olvida es que parte de la necesidad de juegos en el aprendizaje es que nuestro paradigma de aprendizaje actual es ineficaz. Incluso la intervención no lúdica más maravillosamente diseñada no va a ser llevada a cabo por un alumno si no está interesado, si está corriendo a través de preguntas de opción múltiple hasta el cuestionario al final, y si no tiene práctica. Hay poco aprender haciendo, ya sea en el aula o en línea. Predominantemente, la formación corporativa y las clases académicas se imparten a través de clases magistrales, online o presenciales, que no son efectivas para transmitir conocimientos y nunca lo han sido. Los investigadores han indicado que no pudieron localizar un solo estudio que encontrara que dar conferencias era más efectivo que otro método para la promoción del pensamiento. 21 estudios encontraron que dar conferencias era menos efectivo que la discusión, la lectura, los trabajos individuales en clase, etc. La evidencia sobre la debilidad de las conferencias es devastadora. Saben Bloom descubrió que durante las clases, los pensamientos de los estudiantes implicaban intentar resolver problemas, sintetizar o interrelacionar información solo el 1% del tiempo, mientras que el 78% de la clase se pasaba en pensamientos pasivos sobre el tema y pensamientos irrelevantes. 8 de enero de 1994, Isaacs observó que las conferencias no son una forma muy efectiva de enseñar en educación superior, especialmente si el objetivo es enseñar a pensar, o cambiar actitudes u otros objetivos superiores más allá de la simple transmisión de conocimientos fácticos. 9. Irónicamente, los juegos pueden hacer todas estas cosas bastante bien. Cuando a un alumno se le enseñan habilidades de ventas en un aula y luego intenta transferir esas habilidades a una situación laboral real, puede encontrar dificultades para transferir el aprendizaje. En primer lugar, el aula no se parece al entorno en el que trabaja el vendedor. En segundo lugar, el cliente no te pide que levantes la mano para responder a una pregunta. En tercer lugar, las declaraciones hechas por el prospecto generalmente no se proporcionan en el mismo orden que el modelo presentado en clase. Cuarto, se producen interrupciones que distraen al prospecto. Y quinto, los juegos de rol no siempre se toman en serio o se representan de manera realista. Por estas razones, entre otras, Sixman encontró en su investigación en 8 estudios que la autoeficacia, confianza, fue un 20% más alta para los aprendices que recibieron instrucción a través de una simulación / juego que para los aprendices en un grupo de comparación. 10. En otras palabras, los juegos de simulación generan más confianza para la aplicación en el trabajo de los conocimientos aprendidos que la instrucción en el aula. ¿Por qué? Parte de la respuesta es que un entorno de juego en realidad tiene menos sobrecarga cognitiva. Los gráficos pueden ser más realistas y reflejar el entorno de trabajo real que el entorno del aula. La persona tiene que aplicar el conocimiento y no consumirlo pasivamente, y el alumno puede interactuar de una manera más realista con el prospecto de lo que lo haría en el aula. No es que esto no pueda suceder en el aula, pero es engorroso realizar un buen juego de roles y dar a las 30 personas de la clase la oportunidad de participar, ya que lleva mucho tiempo y es costoso decorar un aula como la oficina de un prospecto. Y un juego en línea escala más fácilmente que un juego de rol en el aula. Justificación de la gamificación. Es cierto que, en este punto del crecimiento del concepto de gamificación, hay pocos artículos académicos que proporcionen información sobre la eficacia a largo plazo de la gamificación estructural o de la gamificación de contenidos. Un artículo señalaba, la gamificación en las plataformas de e-learning parece tener potencial para aumentar la motivación de los estudiantes, pero no es trivial lograr ese efecto, y se requiere un gran esfuerzo en el diseño e implementación de la experiencia para que sea completamente motivadora para los participantes. 11. En ausencia de muchos estudios individuales y la consiguiente ausencia de estudios de metaanálisis, el mejor lugar para buscar una justificación de la gamificación es a través de estudios de casos que proporcionen información sobre cómo las empresas han aprovechado la gamificación con éxito. El estudio de caso de Deloitte en el capítulo 2 y los estudios de caso en la sección 9 de este libro proporcionan evidencia sólida de éxito. También puede ser útil observar estudios que examinen los elementos individuales de los juegos y cómo estos impactan en el aprendizaje. Existe evidencia clara de que los avatares, los desafíos del alumno, la narrativa, el azar y otros elementos del juego pueden tener un impacto positivo en el aprendizaje y la motivación. 12. La tabla 7.1 a continuación muestra algunos elementos del juego y la investigación asociada que indica que puede ser efectivo desde una perspectiva de aprendizaje o motivación. Tabla 7.1 Elementos del juego e investigaciones que apoyan el uso de esos elementos para el aprendizaje. Elemento de juego, impacto, investigación que indica la eficacia. Incertidumbre en el juego, azar. Los alumnos preferían actividades que incluyeran un elemento de azar. Howard Jones, P.A., and Demetriou, S. 2008, 11 de septiembre. Incertidumbre y compromiso con los juegos de aprendizaje. Ciencia de la instrucción, 37, 519-536. Desafiar. Motivador para el alumno. Precaución. Demasiado o muy poco desafío disminuirá la percepción del alumno sobre el valor de la capacitación. Wilson, K. Bedell, W.L. Lazara, L. H. Salas, E. Burke, C.S. Stock, J.L. Orris, K.L. and Conkey, C. 2009, Abril. Relaciones entre los atributos del juego y los resultados de aprendizaje. Simulación y juegos, 41. 217-266. Serrano, L. y Anderson, J.E. 2004. La evaluación de los juegos de la pirámide alimenticia. Un programa bilingüe de educación nutricional por computadora para jóvenes latinos. Revista de Educación en Ciencias de la Familia y del Consumidor, 22-1-1-16. Asumir un papel como avatar. Cambia la perspectiva de la vida real de una persona. J. N. and Belensen, JN 2006. Camina una milla en zapatos digitales. El impacto de la toma de perspectiva encarnada en la reducción de estereotipos negativos en entornos virtuales inmersivos. Actas de presencia 2006. El noveno taller internacional anual sobre presencia. 24 al 26 de agosto, Cleveland, Ohio. Alumno mirando un avatar que se parece al alumno. Influye en el alumno para realizar una actividad similar o la misma en el futuro. Fox, J. and Belensen, JN 2009. Virtual Self-Modeling. Los efectos del refuerzo indirecto y la identificación en las conductas de ejercicio. Psicología de los medios de comunicación. 12-1-25. Volando como un superhéroe. Influye en un aprendiz para ser más amable en el mundo físico. Rosenberg, R.S., Bachman, S.L., and Belensen, JN 2013 Superhéroes virtuales. Uso de superpoderes en realidad virtual para fomentar el comportamiento prosocial. Los 1-8-1-1-9. Contexto narrativo. Motiva al alumno a través del contenido. Don Linker, MJ 2007. Diseño de videojuegos educativos. Una revisión de la literatura. Revista de Tecnología Educativa Aplicada, 4-1-21-31. Objetivos a diferentes niveles. Motiva al alumno a través del contenido. Don Linker, MJ 2007. Diseño de videojuegos educativos. Una revisión de la literatura. Revista de Tecnología Educativa Aplicada, 4-1-21-31. Interactividad y señales multisensoriales gana la atención e involucra al alumno. Sixman, Tech 2011. Un examen metaanalítico de la eficacia instruccional de los juegos de simulación basados en ordenador. Psicología del personal, 64, 2, 489-528. Retroalimentación específica e inmediata relacionado positivamente con la motivación del alumno y la valoración actitudinal. Ronen, M. y Eliau, M. 2000. La simulación un puente entre la teoría y la realidad. El caso de los circuitos eléctricos. Revista de vida asistida por computadora, 16, 14-26. Justificación de la simulación. Quizás la más fácil de justificar de las tres ILE son las simulaciones.
Una simulación de un proceso de trabajo real o de un equipo es sencilla. La alta fidelidad del entorno real al entorno simulado tiende a hacer que la creación de simulaciones sea justificable si el costo del equipo real y el peligro de fallas son altos. Por ejemplo, los simuladores de vuelo son fáciles de justificar porque la alternativa de que un piloto inexperto practique volando un vuelo comercial con pasajeros a bordo es impensable. Al menos las primeras prácticas, y uno espera que más, se llevarán a cabo en un simulador de vuelo, y luego el piloto comercial naciente puede pasar a un avión real. Un grupo que estudia la eficacia de las simulaciones para el entrenamiento es ADL. En 1997, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DoD, por sus siglas en inglés, desarrolló una estrategia para todo el departamento para aprovechar el poder del aprendizaje y las tecnologías de la información para estandarizar y modernizar la educación y la capacitación. La estrategia se denominó Iniciativa de Aprendizaje Distribuido Avanzado, ADL. Desde entonces, la ADL ha estado trabajando con grupos empresariales y universitarios para desarrollar un consenso en torno a los estándares para el software de capacitación, así como los servicios de capacitación asociados comprados por las agencias federales. Se esfuerzan por avanzar en el estado del arte en la ciencia y la tecnología asociadas con la educación individual y colectiva, la capacitación, el apoyo al desempeño y la evaluación. Como parte de esa misión, la ADL ha examinado la efectividad de las simulaciones, específicamente en el área de la transferencia de conocimiento de la simulación a la experiencia laboral real. En el informe de investigación de la ADL sobre el tema de la transferencia de conocimientos, se descubrió que las simulaciones tienen el potencial de reducir el número de horas de formación necesarias para alcanzar la competencia en comparación con otros métodos de formación. Además, ADL encontró lo siguiente: la capacidad de las simulaciones para enseñar habilidades que se transfieren a situaciones de la vida real en el trabajo parece muy positiva, a partir del cuerpo de literatura existente. Las simulaciones basadas en computadoras, evaluadas como una alternativa a otros medios de entrenamiento, como un complemento a otros medios de entrenamiento, como un dispositivo para combatir el deterioro de las habilidades en los aprendices experimentados, y como un medio para mejorar los niveles de rendimiento tal como se encuentran antes del entrenamiento, muestran resultados positivos para la transferencia la mayoría de las veces. En 22 de los 26 estudios de este tipo, los participantes demostraron una transferencia igual o superior al grupo de control a partir de las simulaciones. El resto de los estudios arrojaron resultados mixtos. En ningún estudio una simulación produjo resultados totalmente negativos. Es un elemento importante discutido en el informe de la ADL que vale la pena señalar. No son las habilidades psicomotoras potencialmente aprendidas durante el entrenamiento las que fomentan la transferencia, sino las plantillas cognitivas de la experiencia de realizar el trabajo, los pasos por los que pasa la mente al realizar una tarea, que se practican, experimentan y aplican directamente cuando se usa una simulación. No importa la fidelidad. 14. Esto es importante por dos razones. En primer lugar, al diseñar una simulación, los pasos mentales por los que pasa el alumno en la simulación deben estar lo más cerca posible de los pasos reales por los que pasa el empleado en el trabajo. Cuanto más se acerquen los pasos y las acciones a la situación real, mejor será la transferencia. En segundo lugar, la fidelidad o el realismo de los objetos físicos recreados en las simulaciones son menos críticos que imitar correctamente los pasos por los que pasa la mente al realizar la tarea. La investigación sobre la transferibilidad y los consejos a seguir las plantillas cognitivas son buenos métodos para justificar por qué una simulación sería una buena herramienta para situaciones de aprendizaje. Las situaciones que son más adecuadas para una simulación requieren un alto grado de realismo, tienen altos costos de falla y son inseguras en el mundo físico, pero requieren que las personas practiquen los pasos y procedimientos. Justificación del retorno de la inversión. Tradicionalmente, el e-learning se vende como un método para evitar o ahorrar costes. A los clientes se les dice que si compran e-learning, se ahorrarán miles o millones en gastos de viaje. Si bien eso es efectivo para mostrar ahorros de costos de e-learning, no es el método más efectivo para vender juegos, gamificación o simulaciones. Para estos eventos de aprendizaje interactivo, desea mostrar el valor para la organización, el retorno de la inversión monetaria. No desea mostrar ahorros tanto como desea mostrar un mayor rendimiento, un menor riesgo o un servicio de mejor calidad. Muestre cómo la inversión en una ILE aporta dinero a la cuenta de resultados. Lo lamentable de la justificación es un poco como que es primero, el huevo o la gallina. Es necesario haber creado un juego, una gamificación o una simulación para demostrar que la inversión ha merecido la pena. Una forma de hacerlo es comenzar con un proyecto más pequeño, mostrar el retorno de ese proyecto y luego extrapolar que esos tipos de rendimientos se proporcionarán a la organización dado un juego, gamificación o simulación similar. También puede proporcionar estudios de casos, muchos en este libro, que pueden mostrar rendimientos y beneficios organizacionales positivos. Como parte de tu propuesta para implementar un juego, gamificación o simulación, incluye una justificación de rendimiento. Esto proporciona dos beneficios. La primera es que la organización sabrá que estás enfocado en el desempeño organizacional y que estás pensando como un hombre de negocios. El segundo beneficio es que puede posicionarlo como un caso de prueba y no dar la impresión de que desea agregar un ILE a cada tipo de desafío de aprendizaje dentro de su organización. Busca un área de rendimiento en la que el juego, la gamificación o la simulación puedan tener un impacto grave y en la que pueda obtener buenos números relacionados con la necesidad de la intervención de ILE. Estos elementos te ayudarán a presentar un caso sólido. El beneficio de un estudio de caso para mostrar la justificación basada en el desempeño es que se puede ver una justificación clara y visible. Hacer esta justificación para un área, si tiene éxito, le ayudará a aprovechar los juegos, la gamificación y las simulaciones en otras áreas de la organización. Resumen de los 8 pasos. Llevar a cabo una justificación basada en el rendimiento implica 8 pasos. Estas son pautas generales. Por lo general, será necesario realizar modificaciones en cada paso en función de su situación única. Identifica la necesidad o curso de formación actual para el que quieres crear el juego, la gamificación o la simulación. Recopila los datos necesarios para elegir el tema, el curso o la necesidad adecuados. Esto incluye vincular el juego, la gamificación o la simulación a los objetivos divisionales y corporativos. Determina los objetivos principales. Aquí es donde exploras los objetivos de la persona con la que estás trabajando, el patrocinador de la línea de negocio con el que estás trabajando. Defina operativamente cómo medirá el aumento del rendimiento en función del juego, la gamificación o la simulación. Dolarizar las métricas. Una vez que determine lo que se medirá, asigna un valor en dólares a esas métricas. Llevar a cabo una evaluación de referencia del rendimiento. Esto puede implicar un acuerdo pre-chast/post-chast o puede implicar el uso de un grupo de prueba y un grupo de control. Implemente y entregue el juego, la gamificación o la simulación. Recopile datos posteriores al aprendizaje o datos de los grupos de control y prueba. Calcule las mejoras de rendimiento, el aumento de los ingresos, la reducción del riesgo, etc., a intervalos de 30, 60 y 90 días. 1. Identificar la necesidad. Identifique el programa para el análisis. Recopile datos para elegir el programa adecuado. Para determinar el programa de entrenamiento más adecuado para crear un juego, simulación o gamificación para justificar el costo/beneficio, analice los siguientes criterios. Las métricas parecen estar fácilmente disponibles. El tema es uno que tiene visibilidad y es cuidado por la unidad de negocio. La versión tradicional de pie de la clase se lleva a cabo de forma frecuente, trimestral, anual. Existen vínculos con la unidad de negocio y los objetivos corporativos. Tiene un potencial de alto impacto. Para decidir el programa de entrenamiento más apropiado para el análisis, desarrolla una tabla de comparación como la que se muestra en la tabla 7.2. La cuadrícula le da un vistazo rápido a los criterios principales. En cada celda, indique si el tema que se está considerando cumple con ese criterio. Tabla 7.2 Criterios de selección para justificar un juego, gamificación o simulación. Métricas al identificar el curso, el tema o la necesidad. Reúna una lista de métricas potenciales e identifique el nivel de accesibilidad a esas métricas, es decir, si las métricas existen en un informe actual, si es necesario crear un nuevo informe, si la métrica solo está disponible a través de entrevistas y verificaciones puntuales de procesos, etc. Haga los siguientes tipos de preguntas. ¿Qué tipos de informes utilizas para gestionar este tema o necesidad? Obtenga copias. ¿Qué tipo de métrica ya tiene implementada? ¿Qué tipo de problemas o cuestiones se han encontrado en el pasado relacionados con el entrenamiento y el rendimiento posterior? ¿Cómo saber cuándo los eventos de aprendizaje actuales están teniendo un impacto?
¿Qué importa de la alta gerencia cuando examina este asunto o tema? ¿Qué tipo de comportamiento constituiría el éxito? ¿Qué acciones de los empleados darían como resultado el éxito? ¿Qué acciones de gestión? ¿Qué análisis mostrarían si el juego, la gamificación o la simulación tienen éxito? ¿Existen análisis de referencia que sugieran la necesidad del proyecto? Visibilidad. Una necesidad muy visible puede definirse como tal por diversas razones. Por ejemplo, un tema puede ser muy visible debido a la dirección estratégica de la corporación. Si la corporación se centrara en aumentar las ventas como objetivo estratégico, sería una buena área temática en la que buscar posibles juegos, gamificación o simulaciones. Otra razón por la que un programa puede ser muy visible se debe a la cantidad de personas a las que impacta. Al comparar programas de aprendizaje, vea cuáles impactan más a las personas. Haga los siguientes tipos de preguntas. 1. ¿Existe un programa de capacitación que debe tomar un gran número de empleados que impacte en el resultado final? 2. ¿Qué programa tiene más visibilidad para la alta dirección? ¿Por qué? 3. ¿Qué programa impactaría más a los ejecutivos? 4. ¿Qué programa podría ahorrarle más dinero a su organización? 5. ¿Hay un programa actual que todos odian o aman? 6. ¿Qué programas se relacionan más directamente con los objetivos de la unidad de negocio? La versión de pie se enseña con frecuencia. Determine si puede haber una comparación directa con el programa de stand-up, si ya existe uno. Si un programa de stand-up tiene que impartirse trimestral o anualmente a varias personas en varios turnos, es un excelente candidato para la justificación basada en el rendimiento, ya que el ILE puede generar ahorros, así como mejoras en el rendimiento, y se puede realizar un seguimiento de los resultados a lo largo del año. Haga los siguientes tipos de preguntas. ¿Con qué frecuencia se ofrece esta formación? ¿Cuántos turnos o ubicaciones necesitan esta capacitación? ¿Te gustaría ofrecer este curso con más frecuencia? ¿Cuáles son los resultados deseados de este curso? ¿Los alumnos de este tema están dispersos geográficamente? ¿Sientes que estás obteniendo los resultados deseados? Vinculación con la unidad de negocio y los objetivos corporativos. Establezca tanto los objetivos de la unidad de negocio como los objetivos corporativos para el juego, la gamificación o la simulación. Puede ser más fácil establecer los objetivos de la unidad de negocio y luego vincular esos objetivos con los objetivos corporativos. Debe asegurarse de que la ILE pueda vincularse claramente a los objetivos de la organización. Haga los siguientes tipos de preguntas. ¿Cuál es el resultado empresarial ideal? ¿Hay subobjetivos o puntos medios medibles? ¿Son estos objetivos obligatorios? ¿Cuáles son los impulsores subyacentes? Alto rendimiento. El paso final es determinar qué curso es probable que tenga el mayor rendimiento si lo convierte en un juego, gamificación o simulación. Si haces una simulación maravillosa pero el problema es algo que no trae un gran retorno, entonces será difícil aprovechar el éxito del esfuerzo. Aunque el potencial es difícil de medir, busque factores determinantes dentro de cada programa de capacitación que apunten a que un programa tiene un rendimiento más alto que otro. Haga los siguientes tipos de preguntas. ¿Es actualmente un curso caro? ¿Este programa tiene un gran número de personas involucradas en su ejecución? ¿Hay un gran número de empleados tomando la clase? ¿Es necesario actualizar el material anualmente? 2. Determinar los objetivos del patrocinador. Fíjate en los objetivos de la persona con la que estás trabajando. Las corporaciones están llenas de personas que determinan el éxito o el fracaso de los productos. Si una persona de una línea de negocio está apoyando la creación de un juego, gamificación o simulación, debe averiguar que lo está impulsando y administrar el proyecto hacia esos objetivos. Usted quiere saber por qué él o ella está interesado en el programa y luego explicar cómo el proceso beneficiará a la alta gerencia. Explique cómo el aprovechamiento de estos números puede proporcionar una ventaja distintiva a la hora de asignar recursos de tiempo y dinero para futuros proyectos de juegos, gamificación y simulación. Haga los siguientes tipos de preguntas. ¿Cuáles son los riesgos para usted si no se alcanzan los resultados deseados? ¿Por qué quieres crear un juego, una gamificación o un esfuerzo de simulación? ¿Cuál es tu próximo paso profesional? ¿Cómo ve el uso de los resultados de este estudio? Definir operativamente las mediciones. 3. Decide cómo medir. En este punto, determine qué medida de referencia se tomará para acceder al impacto del juego, la gamificación o la simulación. Determinar las mediciones de rendimiento definidas por el comportamiento. Por ejemplo, si ha creado una simulación sobre cómo levantar materiales de forma segura, podría medir los días perdidos anteriormente debido a lesiones relacionadas con el levantamiento inseguro. Esto implica definir con precisión lo que se debe medir. Determine qué resultados de rendimiento deben medirse y, a continuación, encuentre una manera de medir esos resultados. Encuentre informes y otras mediciones que actualmente realiza la organización. En la tabla 7.3 se muestran algunas áreas en las que se debe buscar y algunas preguntas que tal vez desee hacer. Tabla 7.3 Preguntas relacionadas con las métricas de rendimiento de los juegos, la gamificación y las simulaciones. Tipo de beneficio. Preguntas para establecer métricas de rendimiento. Mejora de la productividad de los empleados. ¿Cómo se mide el rendimiento de los empleados? ¿Cuáles son los niveles de rendimiento actuales para estas mediciones? ¿Cuáles son los objetivos de medición del rendimiento después de la iniciativa de Ivanen? ¿Cómo se pueden cuantificar las mejoras de rendimiento en ahorros finales? Calidad mejorada. ¿Cómo se define y mide la calidad? ¿Cuáles son los niveles de calidad actuales y los niveles de calidad proyectados después de la iniciativa de Ivanen? ¿Cómo se relaciona la mejora de la calidad con los resultados empresariales? Mejora de la satisfacción del cliente. ¿Cómo se define y mide la satisfacción del cliente? ¿Cuáles son las calificaciones actuales de satisfacción del cliente y las calificaciones proyectadas después de la iniciativa de Ivanen? ¿Cómo se relaciona la mejora de la satisfacción del cliente con los resultados empresariales? Recuerde, debe desarrollar mediciones que sean objetivas y fáciles de distinguir. No se puede tener una medición como los empleados entenderán lo que significa cumplir con las regulaciones cuando se vende un producto en una industria regulada. Es necesario definir lo que significa entender. Algo como cuando se enfrentan a una situación de incumplimiento. Los empleados tomarán medidas correctivas y registrarán esa acción en una hoja de incidentes es mejor porque puede medir el número de hojas de incidentes de manera objetiva. También debe determinar qué parte de la mejora del comportamiento se debe al juego, la gamificación o la simulación. A veces, múltiples fuentes pueden contribuir a una mejora. Con el ejemplo de las lesiones, si bien un juego, la gamificación o la simulación pueden haber contribuido a la disminución de las lesiones, el hecho de que se implementen nuevos procedimientos, se cuelguen carteles y se recompense a los empleados por días sin lesiones también puede haber tenido un impacto. Obtener consenso sobre las mejoras que fueron el resultado de un juego, gamificación o simulación. Esto no siempre es fácil, pero tomar el 100% del crédito por una mejora solo funciona si no se emprendieron otros esfuerzos. 4. Dolarizar las medidas. Una vez que hayas decidido qué medir, asígnale un valor en dólares. Toma las medidas del paso anterior y equipáralas con dólares. En el cuadro 7.4 se ofrecen algunos ejemplos. Tabla 7.4 Ejemplos de rendimiento de dolarización. Tipo de ahorro / fórmula de ahorro. Hora. Tiempo de espera más corto para alcanzar la competencia. Horas ahorradas por valor en dólares del trabajo por hora. Menos tiempo requerido para realizar operaciones. Horas ahorradas por valor en dólares del trabajo por hora. Menor supervisión requerida de los empleados. Horas de supervisión ahorradas por pago por hora. Aumento de la productividad. Ritmo de trabajo más rápido. Valor en dólares de unidades adicionales. Ventas, etc. Tiempo ahorrado al no esperar ayuda o estar inactivo. Horas ahorradas por dólares por hora y horas de tiempo de ayudantes ahorradas por dólares por hora. Ahorro de tiempo en la búsqueda y recuperación de datos cuando podrían estar produciendo. Horas ahorradas por dólares por hora. Calidad mejorada. Menos errores en la entrada de datos. Valor en dólares de los errores por disminución del nivel de error. Reducción de errores que dan lugar a problemas de cumplimiento. Valor en dólares del error por número de errores. Aumento del servicio al cliente. Aumento porcentual en la participación de mercado por valor en dólares del aumento. Mejor rendimiento de los empleados. Evitar la necesidad de contratar nuevos empleados. Ahorro en costos de contratación y salario y beneficios del nuevo empleado.
Mejor utilización del tiempo. Horas liberadas por dólares por hora por costo de oportunidad de las horas liberadas. Menos ausentismo por accidentes. Horas de mayor productividad por valor en dólares por hora y costo de contratar a un trabajador temporal y costo de siniestros. 5. Realizar una evaluación de referencia. En esta etapa del proceso, se realiza una evaluación de referencia de la situación. Esto significa que registra todas las mediciones existentes y determina el valor en dólares de los costos actuales. Esto se hace reuniendo cada objetivo de rendimiento, asignando un valor en dólares al objetivo y luego sumando los resultados. Puede realizar dos tipos de evaluaciones de referencia, según el tipo de estudio que esté realizando, un estudio comparativo de dos grupos o un estudio previo y posterior a la prueba de un solo grupo. Estudio comparativo de dos grupos. En este caso, se recopilan datos sobre dos grupos de empleados. Un grupo, el grupo de control, tendrá el mismo tipo de entrenamiento que siempre se lleva a cabo o ningún entrenamiento en absoluto. El grupo de tratamiento tendrá la experiencia de juego, gamificación o simulación. Recopilar exactamente los mismos datos de rendimiento en ambos grupos, tanto antes como después de la ILE. Sin embargo, en este punto, solo está recopilando los datos iniciales para cada grupo. Estudio pretest / post de un solo grupo. Para este tipo de estudio, es necesario recopilar datos de un solo grupo. Comparar los datos de referencia con los datos recopilados después de la ILE. Los datos de referencia son las mediciones de rendimiento definidas operacionalmente y dolarizadas que identificó anteriormente. Realiza una prueba previa al grupo sobre los conocimientos que necesitan aprender y recopila datos de rendimiento previos a ILE en el grupo. Más adelante, comparará los datos anteriores a la ILE con los datos posteriores a la ILE. 6. Implementar y entregar el juego, la gamificación o la simulación. Aquí es donde se produce el evento de aprendizaje real. Esta parte del proceso debe tener poca intervención por parte del equipo de aprendizaje y desarrollo que recopila datos. La idea es dejar que se produzca de forma natural el aprendizaje del juego, la gamificación o las simulaciones. 7. Recopilar datos posteriores al aprendizaje y datos del grupo de control. Una vez que se haya producido el evento de aprendizaje, recopile datos sobre el aprendizaje completado. Debe recopilar los mismos datos que utilizó para la evaluación de referencia. Estudio comparativo de dos grupos. Divide el público objetivo en dos grupos. A un grupo se le impartirá la instrucción ILE y al otro se le dará un enfoque de aprendizaje tradicional. En este caso, se mide el rendimiento de ambos grupos antes y después de la intervención. Después de la intervención de aprendizaje, recopile los datos y luego compare los datos de los dos grupos. La tabla 7.5 proporciona un medio eficaz para mostrar los resultados. Tabla 7.5 Resultados del estudio comparativo de dos grupos. Estudio pretest / post de un solo grupo. El estudio pretest / post de un solo grupo recopila los mismos datos en el mismo grupo que la evaluación inicial. La tabla 7.6 muestra un método para mostrar los resultados. Cada vez que recopile datos y registre los resultados, debe indicar las fórmulas utilizadas para determinar los resultados y declarar cualquier suposición que se haya hecho con respecto al estudio. Tabla 7.6 Resultados de la prueba pre / post de un solo grupo. Para cada una de estas medidas, los valores deben convertirse en valores en dólares. En algunos casos, puede ser difícil asignar un valor en dólares, pero aún así desea llamar la atención sobre el artículo. En esos casos, simplemente puede enumerar la mejora y llamarla no cuantificable. 8. Determinar el retorno. Una vez que haya establecido las métricas de rendimiento, puede volver a medirlas una y otra vez a intervalos asignados para determinar el impacto. También se puede medir el impacto en términos de beneficios netos y relación beneficio / costo. La tabla 7.7 incluye un ejemplo de fórmulas y cálculos comunes. Los 60.800 pesos es el beneficio para la organización y los 25.000 pesos es el costo. Tabla 7.7 Cálculos de costos y beneficios. Resumen de la justificación de la mejora del rendimiento. La justificación basada en el rendimiento es valiosa para transmitir a otras unidades de negocio que la función de aprendizaje y desarrollo está analizando seriamente los beneficios comerciales de un juego, gamificación o simulación y que, si se posiciona correctamente, el juego, la gamificación o la simulación pueden proporcionar beneficios financieros a la organización. Una vez que se hace una justificación para una ILE, la búsqueda de financiación posterior se vuelve más fácil. El primer intento de justificación puede ser un poco inestable y requerir modificaciones en el proceso, pero una vez que los profesionales de L&D adquieren las habilidades, las justificaciones futuras se vuelven más fáciles. Justificación del sigilo. Nike solía usar el lema, Just Do It. A veces, con un juego, una gamificación o una simulación, solo tienes que tomar la iniciativa y hacerlo con un enfoque sigiloso. El statu quo está demasiado arraigado en la organización. Los viejos paradigmas de la formación están demasiado arraigados. En este caso, un enfoque sigiloso podría ser apropiado. Es menos sencillo y es más orgánico que una justificación del rendimiento o una justificación basada en evidencia, y puede llevar un poco más de tiempo. La idea es que crees un juego, gamificación o simulación fuera del radar. Nadie tiene que saber en qué estaba trabajando el equipo. Simplemente incorpore estos ILE en el entrenamiento o en las operaciones diarias sin mucho alboroto. Un día, el gerente de ventas distribuye iPads a la fuerza de ventas precargados con un par de juegos para aprender a cerrar a un cliente y una simulación que enseña cómo superar las objeciones y obtener puntos para avanzar en el contenido y avanzar al siguiente nivel. Para encontrar los recursos para un proyecto de este tipo, considere reclutar a un equipo de compañeros de trabajo que estén familiarizados con los juegos para trabajar en su tiempo libre o en casa. Si colocas el proyecto de sigilo correctamente, por lo general puedes encontrar personas que estén dispuestas a experimentar un poco para crear algo que sea atractivo, significativo y que tenga un impacto en el aprendizaje. O encontrar un gerente de línea de negocio interesado en ser innovador, un visionario. Únete a esta persona para crear el proyecto a escondidas. Este tipo de individuos suelen encontrar dinero, lo que permite el desarrollo de un juego, la gamificación o la estimulación. Busque casos en los que una de estas herramientas resuelva una necesidad empresarial crítica. Implementar la solución bajo el radar del resto de la organización. Esto podría entrar en la categoría de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Una vez que la solución esté en su lugar y contribuya con éxito, utilice los resultados positivos para venderla a otros dentro de la organización. Puntos clave. Las conclusiones clave de este capítulo son las siguientes. Un enfoque para justificar el uso de juegos y simulaciones para el aprendizaje es utilizar los resultados de los estudios de investigación para reforzar su caso. En la actualidad, hay poca investigación realizada por pares disponible sobre la efectividad de la gamificación, pero puede usar la investigación que describe la efectividad de los elementos del juego para presentar su caso. Centrar las justificaciones de costes en el concepto de mejora del rendimiento en lugar de en el ahorro de costes. El uso de la mejora del rendimiento para justificar su juego, la gamificación o la simulación posicionará a los profesionales del aprendizaje y el desarrollo como personas que entienden los negocios. El proceso para llevar a cabo una justificación de la mejora del rendimiento es sistemático pero no demasiado complicado y puede utilizarse para la justificación de un juego, la gamificación, la simulación o cualquier tipo de formación. Uno de los mejores enfoques podría ser simplemente crear algo y lanzarlo con poca fanfarria. Este enfoque sigiloso puede ser una buena manera de introducir un ILE en una organización y evitar obstáculos para su implementación. Notas 1. Clark, RC2013. ¿Por qué los juegos no enseñan? Revista Learning Solutions. www.learningsolutionsmac.com/articles/1106/2. Don Blinker, MJ2007. Diseño de videojuegos educativos, una revisión de la literatura. Revista de Tecnología Educativa Aplicada. Capítulo 8. Gestión del proceso. Jim Kitchens. Director ejecutivo, Host Games. Preguntas del capítulo. ¿Cuáles son los procesos necesarios para producir un juego educativo? ¿Tienes algún consejo para un productor primerizo o una persona que gestiona un proyecto de juego, gamificación o simulación? Introducción.
capítulo se destacan los procesos y técnicas que se han utilizado para gestionar con éxito un proyecto de desarrollo de videojuegos a gran escala. Muchas de las mismas herramientas, técnicas y enfoques se pueden utilizar para gestionar un proyecto de juego, gamificación o simulación. Para este capítulo, vamos a usar uno que mi compañía ayudó a desarrollar llamado Survival Master. Es nuestro último producto de investigación de juegos educativos. Survival Master es un videojuego educativo de formato largo, 11 niveles de juego, que abarca 3 semanas de clase en educación de ingeniería y tecnología de octavo grado. Survival Master se desarrolló a través de simulaciones y modelado en educación tecnológica, un proyecto de 5 años financiado por la Fundación Nacional de Ciencias que investiga el potencial de un modelo instruccional híbrido que combina el aprendizaje digital basado en juegos y el modelado físico utilizando herramientas y materiales. La investigación, realizada por la Universidad de Hofstra, la Universidad de Bloomsburg y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, compara directamente el aprendizaje y la participación de los estudiantes en el aprendizaje digital basado en juegos con el modelado físico más tradicional. Los detalles completos sobre Survival Master y el proyecto SMT se pueden encontrar en http://gaming2learn.org. El proceso requerido para producir un juego educativo. Cada proyecto de Serious Game es una empresa única, pero los requisitos de producción siempre comparten un núcleo central. El juego tiene que ser divertido y atractivo, pero el objetivo principal es ofrecer el resultado de aprendizaje previsto. El ADI tiene que cumplir con las expectativas del jugador, pero también debe completarse a tiempo y dentro del presupuesto. El contenido de este capítulo se ha extraído y se centra en mi experiencia directa en la producción / desarrollo de Serious Games para la formación y la educación desde 1996. Debido al extenso alcance del desarrollo de juegos, no sería posible detallar todos los aspectos de nuestro proceso de desarrollo aquí en un solo capítulo. En su lugar, lo que haré es utilizar los aspectos más destacados de nuestro proyecto Survival Master como ejemplos que puedan responder mejor a las dos preguntas planteadas anteriormente. Siempre que haya procesos de planificación o formatos de documentación mencionados en este capítulo que no se encuentren en ninguna otra parte de este libro, puede visitar nuestro sitio web www.cursegames.com y encontrar cada proceso o documento detallado allí. Si bien la terminología puede variar un poco, creo que encontrarás que gran parte de este material es común en la producción de juegos serios. La esperanza es que encuentres algo o todo esto útil para ti, ya sea que seas un productor primerizo o un veterano que está traduciendo tus habilidades y experiencia en la producción de juegos de entretenimiento a las demandas únicas de la producción de juegos serios. El punto de referencia para nuestro proceso de producción en Horse Games es nuestra intención de diseño y mantra de producción, que es desarrollar juegos educativos efectivos con estas características. Tiene un resultado de juego incierto, donde se requiere que el aprendiz afecte tangiblemente el resultado. Tiene un énfasis en los objetivos de aprendizaje y el dominio. Proporciona al alumno retroalimentación continua y medible sobre el progreso hacia los objetivos de aprendizaje previstos. Tiene reglas de juego, condiciones de misterio, azar o suerte. Tiene un objetivo / desafío primordial, subobjetivos / desafíos, con un sistema de recompensas. Requiere desarrollo de estrategia para ganar o tener éxito. Emplea patrones de acción reconocibles. Tiene múltiples rutas de decisión significativas para lograr los resultados deseados. Es profundamente atractivo, cautivando al aprendiz con un juego organizado que requiere un dominio cada vez mayor de habilidades, conocimientos y tácticas. Encarna una narrativa en desarrollo para proporcionar un contexto rico y situado. Inspira el juego repetido. Nuestros objetivos de producción son bastante similares a los de un desarrollador de juegos de entretenimiento, con la importante distinción de que el juego debe ofrecer resultados de aprendizaje específicos de manera efectiva. Esa distinción tiene un profundo impacto en nuestro proceso de producción, pero de ninguna manera disminuye nuestro compromiso con una gran jugabilidad y una rica experiencia de usuario. La figura 8.1 muestra la organización funcional y de equipo para la producción en Horse Games, que es la organización funcional mínima requerida para desarrollar un juego serio. En nuestros proyectos más pequeños, el equipo puede estar formado únicamente por 5 o 6 miembros, lo que requiere que algunos miembros tengan responsabilidades múltiples o superpuestas. En nuestros proyectos más grandes, el diseño, la ingeniería y el arte tienen cada uno un líder y las subfunciones en el nivel más bajo tienen uno o más miembros que reportan a ese líder. El proyecto Survival Master entra en esta última categoría, con la complejidad añadida de que el gran equipo trabajó virtualmente y estaba disperso geográficamente por toda América del Norte. Figura 8.1 funciones de producción en los juegos del curso. Proceso de desarrollo de juegos serios. Comenzamos el proyecto Survival Master con nuestra secuencia típica de proceso de desarrollo, preproducción, producción y distribución. Cada una de las 3 fases de la secuencia se organiza con los siguientes temas funcionales. Fase 1, preproducción. Desarrollo del concepto. Planificación de necesidades de producción. Documentación. Fase 2, producción. Gestión de la producción. Diseño. Ingeniería. Arte. Aseguramiento de la calidad, QA. Fase 3, distribución. Gestión de la comunidad. Soporte de ingeniería. Adiestramiento. Herramienta para gestionar el desarrollo de videojuegos. Lo que es una herramienta que utilizo para gestionar proyectos de desarrollo de videojuegos es el modelo de la figura 8.2. Figura 8.2 un modelo para administrar un proyecto de desarrollo de juegos. El modelo de desarrollo es un plan de principio a fin para la creación de juegos educativos. Inicialmente se hizo para introducir a los nuevos miembros del equipo en el proceso de creación de juegos educativos y luego se utilizó para mostrar a los clientes dónde estábamos en nuestro proceso. Además, el modelo también tiene usos prácticos y, una vez adaptado para cumplir con los requisitos distintivos de un proyecto, puede ser una excelente manera de mantenerse organizado. El modelo tiene en cuenta todo el proceso, desde los pasos iniciales, como la recopilación de información, hasta las etapas finales, como las pruebas de juego, las versiones finales del juego. El modelo muestra la tarea de 4 miembros del equipo de desarrollo, gerente de proyecto, diseñador, programador y artista. El modelo también está coordinado por colores en función de la cantidad de tareas que se le asignan a un miembro del equipo durante una fase particular del desarrollo. La coordinación de colores es útil a la hora de asignar nuevos proyectos y, al mismo tiempo, evita sobrecargar a los miembros del equipo. Toma este modelo, recórtalo, edítalo y modifícalo para que coincida con tu equipo y tus proyectos. Imprime una versión de tu modelo de desarrollo para cada proyecto en el que estés trabajando actualmente. Cuélgalo en una tabla de corcho al lado de tu escritorio y pon una chincheta en la columna que coincida con el lugar donde te encuentras en el proyecto. Esto no solo te dará una lista de tareas pendientes de tus responsabilidades, sino que también te permitirá saber en qué están trabajando actualmente tus compañeros de equipo. Cada columna y las tareas que se incluyen en ella también pueden actuar como un esquema para las reuniones de equipo que tienen lugar durante cada fase de un proyecto. A decir verdad, casi ningún proyecto funciona realmente de manera que encaje perfectamente en un modelo como este. En algunos casos, los pasos se reorganizarán o se omitirán por completo. A menudo, los miembros del equipo se encontrarán por delante o por detrás de la fase programada. Si le preguntas a cualquier persona sobre el código de colores que se refiere a su tarea, la persona dirá que cada paso debe ser rojo porque siempre se siente muy ocupado. No te desanimes por la idea de que los proyectos no caben en cajitas ordenadas. Hacemos modelos para que nos den algo por lo que luchar y para que actúen como un patrón que debemos tratar de recrear constantemente. Para descargar una copia del modelo de desarrollo, vaya al sitio web del editorial de este libro, www.wiley.com/go/capfield-contraseña, profesional. Survival Master, lo más destacado de la preproducción. La preproducción es la fase de planificación que sienta las bases de las que depende todo el proyecto. La fase de preproducción da como resultado una documentación que servirá al equipo durante todo el ciclo de vida de la producción. Muchos aspectos de la documentación en este punto son las mejores estimaciones, con la expectativa de que estos sean documentos vivos que el equipo actualizará continuamente. Cerca del final de la fase de producción, estos documentos se obtendrán para crear documentación de apoyo al alumno y de apoyo al profesorado y de formación que se desplegará durante la distribución.
Las tablas 8.1 y 8.2 son listas de verificación que utilizamos en Core Games para realizar un seguimiento del progreso de la planificación y la documentación necesarias para comenzar la producción. Tabla 8.1 lista de verificación de planificación previa a la producción. Lista de verificación de planificación de preproducción barra diagonal fecha barra diagonal notas. Desarrollo del concepto. Diseño de sistemas instruccionales, ISD. Diseño de aprendizaje basado en juegos digitales. Historia del juego. Diseños de niveles. Estado de la preproducción. Análisis tecnológico. Análisis competitivo. Análisis DAFO. Requisitos de planificación de la producción. Organización del equipo. Especificación funcional. Especificación técnica. Diseño de sistemas empresariales. Cronograma de producción. Presupuesto de producción. Sistema de gestión de activos. Casos de uso. Modelo de base de datos. Plan de evaluación de resultados. Documentación. Concepto. Requisitos. Documento de especificaciones funcionales. Biblia del arte. Documento de diseño técnico. Plan de pruebas. Plan de producción. Tabla 8.2 lista de verificación de la documentación previa a la producción. Lista de verificación de documentación de preproducción barra diagonal fecha barra diagonal notas. Diseño de sistemas instruccionales, ISD. Objetivos de aprendizaje. Resultados de aprendizaje, conductuales. Diseño de evaluación de resultados. Requisitos de presentación de informes. Requisitos de accesibilidad. Bucles de evaluación. Requisitos del juego. Definir las características del juego. Definir hitos y entregables. Evaluar la tecnología. Definir herramientas y canalización. Documentación, diseño, arte, tecnología. Análisis del riesgo. Especificación funcional, diseño de sistemas instruccionales, ISD. Trasfondo. Secuenciación del juego. Diseños de niveles barra diagonal flowcharts. Interfaz. Dirección de arte, arte bíblico. Dirección de arte. Estilo artístico. Trauma plan. Diseños de personajes. Diseños de ambientes. Mapas de niveles. Diseños cinematográficos. Requisitos de iluminación, sombreadores, render. Especificación técnica. Personal de programación. Desarrollo de herramientas. Middleware. Gestión de activos. Tecnología en línea. Plan de pruebas. Personal de preguntas y respuestas. Plan de pruebas. Lista de verificación de pruebas. Documentación. Evaluación de resultados. Bucles de evaluación. Desarrollo orientado a los resultados del alumno. El juego tiene que ser divertido y atractivo, pero el objetivo principal es ofrecer los resultados de aprendizaje previstos. El primer paso para garantizar que los resultados de aprendizaje impulsen el desarrollo de nuestro juego es la preproducción, donde aclaramos el diseño del sistema instruccional para establecer la huella de la base del juego al garantizar que todos los miembros del equipo compartan una comprensión detallada de los objetivos de aprendizaje, sus criterios de resultado y cómo se evaluarán los resultados de aprendizaje. En la tabla 8.3 se muestra una muestra de uno de los objetivos. Tabla 8.3 Objetivos de aprendizaje para el juego educativo. Ejemplo de Survival Master, nivel de carrera con raquetas de nieve. Diseño instruccional. Idea clave, relación entre el valor K y el valor R. Objetivos de aprendizaje, los estudiantes sabrán que el valor K y el valor R son medidas de la resistencia de un material al flujo de calor. El valor K se refiere solo al tipo de material, donde el valor R también tiene en cuenta el espesor del material, L. Dado que el valor R tiene en cuenta el espesor, L, pero está relacionado con el valor K, R, L y K se pueden expresar en una relación. El valor R de un material es igual a su espesor barra diagonal su valor K, R igual a L barra diagonal K. El valor R total, RT, de un sistema de materiales es la suma de cada uno de los valores R individuales, RT igual a R1 más R2 más R3 más R. Objetivos de aprendizaje. Dada la información sobre el valor K y el valor R, los estudiantes describirán las similitudes y diferencias entre ellos. Dada información sobre la relación entre el valor K, el valor R y el espesor de un material, los estudiantes analizarán una variedad de materiales para determinar las diferencias en los valores K y R. Dados los valores K y los espesores de varios materiales diferentes, los estudiantes calcularán el valor R de cada material utilizando la fórmula R igual a L barra diagonal K. Resuelva la pérdida de calor usando la fórmula Q igual a T barra diagonal R área de superficie dada, valor R y T. Dados los valores R individuales de varios materiales, los estudiantes determinarán el valor R total de un sistema hecho de capas de esos materiales sumando los valores R individuales. La investigación del proyecto SMT evalúa los resultados de los estudiantes para este nivel con un instrumento externo de People's que tiene 12 preguntas objetivas que evalúan el aprendizaje para este nivel. Uno de los principios rectores que sostenemos en Core Games es que para que un juego educativo tenga éxito, sea efectivo, el aprendizaje basado en juegos debe corresponderse directamente a los objetivos de aprendizaje con objetivos de comportamiento claramente definidos y criterios de evaluación de resultados específicos que lo acompañen. Aclaramos desde el principio que estamos desarrollando un aprendizaje basado en juegos que aprovecha modelos de aprendizaje bien investigados, donde las características del aprendizaje basado en juegos son armoniosas con los modelos de aprendizaje en uso. El quid de la cuestión es el desarrollo de funciones de aprendizaje basadas en juegos que presenten a los alumnos opciones significativas que proporcionen pruebas de los resultados de aprendizaje previstos. El objetivo es desarrollar un aprendizaje basado en juegos en el que los alumnos demuestren un nivel de dominio transfiriendo la experiencia de juego de causa y efecto a otros conceptos, especialmente a actividades extrínsecas como un instrumento de evaluación tradicional utilizado para pruebas estandarizadas. Maestro de supervivencia ISD. Al comienzo del proyecto de maestría en supervivencia, comenzamos a clarificar nuestro diseño instruccional con las siguientes definiciones. Análisis de la audiencia. Un análisis de las habilidades actuales del alumno y cómo esas habilidades se asignan al contenido instructivo del juego. Comportamientos de entrada. Identificación de los objetivos de aprendizaje que el jugador debe haber dominado antes de jugar el juego para tener éxito. Cualquier habilidad o conocimiento identificado como un comportamiento de entrada no se cubrirá en el juego. Es un requisito previo para el juego. Objetivos instruccionales. Objetivos educativos amplios para el juego. Objetivos instruccionales. Objetivos de rendimiento para el juego. Es fundamental que los objetivos instruccionales sean lo suficientemente granulares para permitir el diagnóstico de problemas instruccionales. Como mínimo, los objetivos deben abordar 1. El comportamiento que se va a medir, 2. Las condiciones bajo las cuales se medirá el comportamiento y 3. Un nivel mínimo de logro necesario para demostrar el dominio de los objetivos. Elementos de evaluación. Se deben crear elementos de evaluación para cada uno de los objetivos de aprendizaje. Es importante que cada ítem de evaluación evalúe un solo objetivo instruccional. Los criterios de evaluación deben ser identificables en el juego con respecto a cómo se asignan a objetivos de aprendizaje específicos. Estrategia central del juego. Con el análisis de la audiencia, los objetivos de aprendizaje y las evaluaciones de resultados de aprendizaje basadas en juegos preparadas, podemos concentrarnos en cómo presentar los materiales didácticos necesarios a los alumnos de una manera que los prepare para completar con éxito las evaluaciones. La estrategia central del juego impulsará las decisiones de juego sobre el juego. La mecánica del juego en cada nivel del juego y la narrativa general del juego reflejarán la estrategia central del juego. La tabla 8.4 es una lista de verificación de seguimiento que utilizamos al final de la preproducción para garantizar que los resultados de los alumnos impulsen efectivamente la producción. Tabla 8.4 Lista de verificación de ISD a LDD. Lista de verificación de ISD a LDD barra diagonal fecha barra diagonal notas. Validación de la DSI. El diseño instruccional establece los objetivos de aprendizaje en términos conductuales, con criterios claramente identificados y el método por el cual se deben evaluar esos criterios.
La DSI define cómo se debe informar sobre la evaluación de los resultados del aprendizaje. Asignación del ISD al LDD. LDD identifica claramente los objetivos de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación son evidentes en el juego. LDD tiene tableros de flujo detallados para cada escena, nivel y característica del juego. Asignación del LDD al modelo de base de datos del juego. Los puntos de datos LDD se reflejan en el modelo de base de datos del juego. Los datos de evaluación de los resultados de aprendizaje se reflejan en el modelo de base de datos del juego. Los datos de los informes de evaluación de resultados se reflejan en el modelo de base de datos del juego. Documentos de diseño de niveles. Como la mayoría de las empresas de desarrollo de juegos, en Coins Games utilizamos una variedad de herramientas para visualizar la jugabilidad y las características de cada nivel y escena del juego. Utilizamos guiones gráficos y mapas para visualizar el juego, wireframes para visualizar la guía del juego, hojas de cálculo para visualizar recursos y parámetros, y árboles de pantalla para visualizar secuencias de juego. En todos los casos, usamos tableros de flujo para visualizar la lógica en el nivel, decisiones, resultados, conexiones, puntos de datos, y cada tablero de flujo se asigna cuidadosamente al modelo físico de la base de datos del juego para garantizar que la entrada barra diagonal salida de datos requerida para el nivel exista en el diseño de la base de datos y esté normalizada. Comenzamos dibujando la lógica del juego en una pizarra, comenzando con el nivel del diagrama de bloques, y luego trabajamos a través de la lógica y el flujo de cada secuencia, escena, nivel y característica en detalle. A medida que se logra cada uno de estos, movemos los dibujos de la pizarra a diagramas de tablero de flujo digitales, como se muestra en la figura 8.3. Figura 8.3 Flowchart de lanzamiento del juego Survival Master. El modelo de la figura 8.4 visualiza la estructura de los datos del juego. Especifica qué tablas de datos se necesitan, cómo se relacionan, las claves principales, las claves externas y ayuda a garantizar que la base de datos esté normalizada. Figura 8.4 Modelo de base de datos de juegos de arquitectura inicial de Survival Master. Survival Master, destacados de la producción. En nuestros proyectos de juegos educativos anteriores, el ISD era preexistente y estábamos desarrollando el aprendizaje basado en juegos como un nuevo enfoque de entrega para el plan de estudios que estaba bien probado. En este tipo de desarrollo, se utilizó Waterfall como modelo de desarrollo de juegos, que se ha utilizado ampliamente en el desarrollo de juegos serios porque se alinea muy bien con el modelo de diseño instruccional ABIE que se usa ampliamente. Nuestro enfoque normal era que la ingeniería, el arte y el diseño comenzaran el desarrollo en paralelo tan pronto como se completara la preproducción. Los diseñadores trabajarían en el refinamiento continuo de los diseños de niveles, los artistas comenzarían a desarrollar activos y los ingenieros desarrollarían una arquitectura inicial y un prototipo de juego de prueba de concepto. El objetivo en este punto es desarrollar una arquitectura funcional y un prototipo a nivel de juego lo más rápido posible. Survival Master resultaría ser una situación completamente diferente. El proyecto SMT estaba llevando a cabo una investigación utilizando un plan de estudios completamente nuevo que tenía la intención de infundir la ciencia y las matemáticas en la enseñanza de la tecnología educativa, incorporando un proceso de diseño informado en el desafío de ingeniería de refugios. El proyecto tenía un cronograma concreto, lo que requería completar la preproducción y comenzar la producción mientras el ISD estaba en constante revisión. Como currículo de reemplazo de 3 semanas de tiempo de clase, el alcance del currículo fue significativo. Los expertos externos en contenido y en la materia a nivel de grado trabajaron con el equipo en un refinamiento continuo, a menudo con cambios profundos. Paralelamente, el desarrollo del juego se ajustó estrechamente a cada cambio y revisión de ISD. Al principio, esto dio lugar a algunas alteraciones notables en términos de impacto. Por ejemplo, una gran parte de los objetivos de aprendizaje de matemáticas se eliminaron después de que quedó claro que estaban más allá del nivel de grado y no eran factibles. Las revisiones de la ISD fueron acompañadas por varios desafíos tecnológicos en curso de mucho mayor impacto. El concepto original del juego requería una arquitectura multijugador en línea, donde los alumnos trabajarían en pequeños equipos de diseño de 4, como se muestra en la figura 8.5. Como resultado de las pruebas iniciales de tecnología, esa arquitectura se cambió a un multijugador de red de área local, con la intención de que el uso de un servidor local eliminaría los obstáculos informáticos en las escuelas que impedían el uso de un modo multijugador en línea, como se muestra en la figura 8.6. Meses más tarde, después de que las pruebas de campo iniciales revelaran que había un nuevo conjunto de obstáculos de TI que impedían la implementación del modo multijugador basado en LAN, la arquitectura se modificó nuevamente, esta vez a un juego de aprendizaje social para un solo jugador, basado en equipos, que utilizaba foros de discusión, chat en tiempo real e informes wiki para las comunicaciones del equipo, como se muestra en la figura 8.7. Figura 8.5 Prototipo de arquitectura de juego multijugador en línea de SMT, alrededor de 2008. Figura 8.6 Arquitectura del juego multijugador LAN de Survival Master Alpha, alrededor de 2011. Figura 8.7 Arquitectura empresarial del juego Survival Master Beta, alrededor de 2013. Ejemplo de Survival Master, iteraciones de arquitectura. Dado que tanto el ISD como la arquitectura central están experimentando cambios continuos tan significativos, necesitábamos un modelo de producción único que pudiera servir a todos los miembros del equipo. Este nuevo modelo debía tener una flexibilidad que no se encuentra en ADIE y Waterfall, y debía ser accesible para todo el equipo en el sentido de que los procesos, términos, informes, etc., debían ser comprensibles a través de una amplia gama de experiencia y habilidades de producción. La figura 8.8 muestra nuestro modelo de desarrollo de Scrum modificado que hemos evolucionado para respaldar la producción de Survival Master. Para obtener más información sobre Scrum y ADIE, consulte el capítulo 9 de la gamificación del aprendizaje y la instrucción. Usar el término modificado para describir nuestro modelo es quedarse corto, ya que la modificación es tan profunda y amplia que el modelo difícilmente sería reconocible como Scrum. Figura 8.8 Modelo de producción de Scrum modificado en los juegos del curso. La evolución de este modelo de producción fue el resultado de una confluencia de mi necesidad de resolver las dificultades del pipeline de producción que estábamos experimentando en los primeros días en Survival Master, con la coincidencia de que decidí asistir a la capacitación de certificación de Scrum Master. No esperaba que el programa de formación de Scrum Master cambiara por completo mi forma de pensar sobre la gestión de la producción de juegos, y no esperaba que tuviera ninguna relación con nuestro proyecto Survival Master. Un aspecto importante de nuestro modelo modificado como solución es la naturaleza del problema que buscábamos resolver. Debido a la gran rotación en el primer periodo del proyecto, las tareas diarias de gestión de la producción se sentían como un baño contra la corriente. Estábamos tratando de usar un modelo secuencial y rígido, Waterfall, para gestionar un proyecto que fuera completamente fluido. Organizar nuestro gran equipo en unidades pequeñas y autónomas que trabajaran intensamente durante un corto periodo de tiempo, sin interrupciones ni tareas conflictivas. Durante un corto periodo de tiempo para completar una pequeña pieza de trabajo de nuestro gran rompecabezas parecía ser la solución perfecta. Nuestro modelo evolucionado no utiliza abiertamente el vocabulario, los documentos y las herramientas de visualización tradicionales de Scrum, que es una decisión basada en recursos. Algunos de los miembros de nuestro equipo de Survival Master llegaron al proyecto sin estar familiarizados con el proceso de desarrollo del juego y ya estaban al límite de su tolerancia con respecto a la formación en producción, por lo que añadir una capa sustancial de nueva formación estaba fuera de discusión porque sería contraproducente. A medida que hicimos el cambio a Agile, lo hicimos en pequeños pasos. Debido a que era, de hecho, una buena solución para nuestro proyecto, cada nueva arruga parecía tener sentido para el equipo y conceptos como sprints y backlog se adaptaron fácilmente. El hecho de que una gran parte de nuestro proceso de Scrum fuera opaco para el equipo en general tuvo el beneficio no deseado de mejorar el enfoque y la velocidad de las tareas inmediatas en cuestión en su sprint y eliminó casi por completo el refrito y el debate en todo el equipo con respecto a las decisiones de producción, el cronograma, los hitos, etc. Gestión de la programación de la producción. El ciclo de vida de nuestro desarrollo de juegos está definido por 4 hitos de producción. 1. Prototipo. Este es el primer hito importante para el juego. Contiene jugabilidad y activos representativos. A menudo, se basa en un primer Jagger o prueba de concepto que se creó en preproducción o al principio de la producción.
2 alfa. Se implementa la funcionalidad clave del juego. Los activos son finales del 40 al 50%. El resto son marcadores de posición. Se ejecuta en el hardware correcto en modo de depuración y hay suficiente trabajo para que puedas hacerte una idea del juego. Es posible que las características sufran ajustes importantes en este punto, en función de los resultados de las pruebas y otros comentarios. 3 beta. El juego está completo con el código y el activo. El arte, el diseño y la ingeniería solo se centran en corregir los errores que se enumeran en la base de datos de errores. No se generan nuevos activos, no se codifican nuevas funciones, y no se realizan cambios en las características y funcionalidades existentes a menos que se identifique como un error. 4. Versión candidata. Se han solucionado todos los errores. La compilación está lista para ser enviada. El código se prueba con el plan de pruebas de control de calidad y se corrigen los errores de bloqueo u otros problemas críticos. El equipo no está haciendo más correcciones activamente. Herramientas. Se utilizan varias herramientas y formatos de programación para Survivor Master. Utilizamos un cronograma maestro en forma de diagrama de Gantt como una vista de alto nivel del progreso y la programación para la revisión de todo el equipo. Internamente, usamos gráficos de evolución de sprints para visualizar el progreso a corto plazo y un gráfico de velocidad compuesto del proyecto para visualizar el progreso y las tendencias de todo el equipo, como se muestra en la figura 8.9. Figura 8.9 Ejemplo de gráfico de evolución de Gantt y sprint de programación maestra. La programación maestra en forma de diagrama de Gantt proporciona un formato accesible para los miembros del equipo que no están familiarizados con las herramientas de programación de producción más esotéricas que se utilizan para la producción ágil. Un diagrama de Gantt es fácil de entender y también ofrece a los miembros más experimentados otra forma de ver el trabajo pendiente organizado a alto nivel por proyección de línea de tiempo y que representa las asignaciones de personal y los puntos de progreso. Los gráficos de evolución de sprint son diagnósticos valiosos para el productor, que valen la pena el tiempo y el esfuerzo. En nuestro método altamente modificado, organizamos el backlog por un parámetro que definimos como peso y el desglose representa el porcentaje de peso restante a lo largo de los días del sprint. Al igual que en el caso de un gráfico de evolución de Scrum tradicional, la velocidad de producción ideal se indicaría mediante una línea diagonal desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha. Lo que realmente ocurre es que la velocidad de producción experimenta mesetas, donde no se avanza durante varios días. Como diagnóstico, generalmente se anticipan mesetas pequeñas, mientras que las mesetas largas requieren intervención. La composición de gráficos de evolución del proyecto también es un diagnóstico muy útil, ya que revela con frecuencia tendencias que se pueden abordar para mejorar la eficiencia. Concepto de diseño de niveles, carrera de raquetas de nieve. Queríamos que el juego estuviera orientado a la acción, así que pasamos mucho tiempo ideando conceptos que fueran atractivos para nuestro público objetivo. En el gráfico 8.1, se puede ver la descripción del nivel de las raquetas de nieve. En la figura 8.10 se puede ver un mapa conceptual de la carrera de raquetas de nieve. Figura 8.10 Mapa de diseño de niveles para el concepto de carrera de raquetas de nieve Survivor Master. Anexo 8.1. Concepto de diseño de niveles, carrera de raquetas de nieve. Descripción del nivel. En la carrera de raquetas de nieve, tu misión es llevar tu contenedor de líquido a la estación al final de la carrera, manteniendo su temperatura caliente, todo mientras estás atento al hielo fino y las avalanchas. Transportas el contenedor en una mochila que elegirás haciendo concesiones entre el peso y el aislamiento en cuanto a cuál es la mejor opción. El jugador comienza el nivel en el área de inicio. Selección de mochilas 1. El aprendiz comienza el nivel frente a la cabaña principal. Frente a los concursantes hay un mirador de madera. 3 mochilas se sientan en el banco. Se puede hacer clic en cada mochila. Selección de una mochila. Cada paquete tiene un forro y un peso diferentes. Las mochilas ligeras pierden más calor. Las mochilas pesadas proporcionan más aislamiento. Es necesario resolver el total de R antes de recoger el paquete. Las medidas del forro aparecen en la pared detrás de cada paquete. Haga clic en paquetes para abrir el menú de respuestas. El menú de respuestas aleatoriza varias selecciones. Las respuestas exitosas premian la energía. Una vez que se hace clic en una mochila, aparece un menú que da varias respuestas posibles a cada mochila. Si el jugador no selecciona la respuesta correcta, se retira la mochila y se cambia el orden de las respuestas. También se cambian las opciones adicionales para evitar adivinar. Corre hasta el punto de control 1. Una vez que el jugador ha seleccionado una mochila, debe cruzar la línea de salida para comenzar el checkpoint sprint. Se pueden tomar 2 caminos para llegar al punto de control 1. Hielo fino, camino corto. Los caminos de hielo solo aparecen en una zona a lo largo del río. Correr durante más de unos segundos romperá el hielo. El jugador reaparecerá en una ubicación anterior. Puente de madera, camino largo. La ruta tarda mucho más que los accesos directos. Los NPC seguirán este camino invariablemente. Punto de control un sprint. El jugador debe navegar de una ubicación a la siguiente. Cada etapa tiene múltiples caminos a seguir. Los caminos más cortos tienen trampas y trampas. Los caminos más largos son seguros. Cruzar las líneas de meta otorga grandes aumentos de energía. Terminar antes que los PNJ otorga energía adicional. Selección de mochilas 2. La mecánica funciona de manera similar al primer desafío de mochila. Estas mochilas contienen foros adicionales para tener en cuenta en los cálculos. Corre a la estación de primeros auxilios. Una vez que los jugadores hayan seleccionado sus mochilas, deben cruzar la línea del punto de control para comenzar el sprint del punto de control. Se pueden tomar 2 caminos para llegar al puesto de primeros auxilios. Avalancha, camino corto. Una fuerte pendiente marca el camino hacia el puesto de primeros auxilios. Correr durante más de unos segundos desencadenará una avalancha. El jugador reaparecerá en una ubicación anterior. Puente de cuerda, camino largo. La ruta tarda mucho más que los accesos directos. Los NPC seguirán este camino invariablemente. El nivel de Snowshoe Base se sometió a un drástico control de versiones desde su concepto inicial hasta la versión beta. En las pruebas de juego iniciales, a los profesores no les gustó el nivel porque sentían que demasiados estudiantes estaban perdiendo el tiempo de clase deambulando por la extensión. Algunos alumnos informaron que no les gustó el nivel porque era demasiado difícil encontrar el camino. Las figuras 8.11 y 8.12 muestran varias capturas de pantalla de los conceptos de diseño a medida que nos afinábamos en nuestro diseño final. Figura 8.11 Captura de pantalla de prueba de concepto para el nivel de carrera de raquetas de nieve Survivor Master. Figura 8.12 Capturas de pantalla beta para el nivel de carrera de raquetas de nieve de Survivor Master. Junto con eso, los resultados de aprendizaje fueron decepcionantes, especialmente en comparación con el formato de libro de trabajo tradicional que la investigación comparaba con las clases sin juegos. El nivel había sido diseñado para dar a los alumnos la opción de calcular los valores de las distintas mochilas, utilizando el sistema de recompensas para incentivar ese comportamiento. El incentivo no fue lo suficientemente fuerte para muchos estudiantes, y los profesores informaron que los estudiantes que más necesitaban la práctica de cálculo eran los que la ignoraban. En nuestra siguiente versión, redujimos y simplificamos el mapa de niveles. Alteramos la dirección de arte cambiando de una paleta reducida, con un ambiente oscuro y nevado con visibilidad reducida, a una paleta de clave alta con luz diurna brillante y visibilidad ilimitada. También agregamos un segmento de segunda etapa para separar los objetivos de aprendizaje con respecto a RT y agregamos práctica para calcular R a partir de K y L. Lo más importante es que la siguiente versión requirió cálculos para elegir un paquete para cada segmento, con recompensas mejoradas para calcular todos los paquetes. También se mejoró el riesgo frente a la recompensa por tomar caminos peligrosos, lo que fomentó la repetición. A lo largo del ciclo de vida del desarrollo de Survivor Master, cada uno de los 11 niveles del juego se sometió a un control de versiones similar, o más significativo. A través de estas iteraciones, el equilibrio del juego y los resultados de aprendizaje mejoraron notablemente. Cada ciclo de control de versiones también condujo a mejoras que mejoraron la eficiencia y la eficacia del equipo en el uso del modelo de producción de Scrum modificado desarrollado para este proyecto. Consejos para un productor primerizo. Un productor
productor en la jerga del desarrollo de videojuegos es una persona responsable de supervisar el desarrollo de un videojuego. En los círculos de diseño instruccional se le llama gerente de proyecto. Estas son algunas cosas en las que querrás pensar si vas a gestionar un proyecto de desarrollo de juegos educativos, gamificación o simulación. ¿Es este el proyecto adecuado? He aprendido a considerar cuidadosamente si sé lo que no sé cuando estoy evaluando la oportunidad de emprender un nuevo proyecto. Por ejemplo, si un proyecto potencial requeriría el desarrollo de una plataforma de entrega que no es familiar, mire de cerca para determinar lo que necesitará aprender, es decir, no sabe, enumerando nuevas habilidades, software, etc., que se requerirían y si la nueva capacidad sería algo de lo que su empresa se beneficiaría a largo plazo. En resumen, buscar saber lo que no sé es un método para identificar y organizar mi sentido del costo de oportunidad, los obstáculos potenciales y el riesgo. A continuación, ¿el proyecto se alinea con las metas y objetivos principales de nuestra empresa? ¿Encaja este proyecto en una de las categorías que creemos que es algo que hacemos bien? No ignores la alineación durante la evaluación inicial de un proyecto, por muy atractiva que sea la financiación o la visibilidad potencial. Puede ser una excelente oportunidad en un sentido general, pero puede que no sea una buena oportunidad si no es una buena opción, si no tenemos éxito o si no estamos satisfechos al hacer el trabajo. Vaya más allá de estas preguntas iniciales, luego evalúe los aspectos que son externos a su empresa, donde puede ser dependiente y donde esa dependencia puede no ser un riesgo aceptable. Participar en un proyecto de juego educativo a gran escala implica trabajar en estrecha colaboración con nuevos miembros externos del equipo, y lo más probable es que también incluya la dependencia de instituciones nuevas y desconocidas. ¿Estos nuevos miembros del equipo comprenden de manera realista lo que se requerirá para completar e implementar su juego? ¿Tienen estas nuevas instituciones la capacidad de apoyar adecuadamente el proyecto a largo plazo de un proyecto grande? Si el presupuesto del proyecto parece suficiente, busque los riesgos que puedan estar presentes, quien controla realmente cómo se asignará el presupuesto, si hay compromisos externos que puedan agotar los fondos disponibles para el desarrollo y quien tiene el control directo de pagarle. Si el equipo del proyecto no tiene el control directo del presupuesto, está asumiendo el riesgo adicional de retrasos en los pagos, reducciones de personal, cambios en el alcance, cambios en el proceso y cambios en los términos del contrato. La industria de los juegos serios es vibrante y hay muchas oportunidades disponibles. He aprendido a evitar el trabajo que no es adecuado. No solo no disfrutas del trabajo, sino que si tienes un contrato por un mal trabajo, entonces no estás disponible para nuevos proyectos que sí se alineen. Gestión del equipo de producción virtual. No es necesario que todos estén en la misma ubicación física. Durante los últimos 7 años, en 4 grandes proyectos de juegos serios, he trabajado en equipos de producción que eran completamente virtuales, dispersos por los Estados Unidos y varios otros países. He trabajado cómodamente y he disfrutado conociendo a miembros del equipo que no conocí en persona hasta que pasaron muchos meses en el proyecto. Como productor de un equipo de desarrollo de juegos virtuales, la vida puede ser una especie de estudio en contradicción. En cierto sentido, tienes una gran libertad de horario, ya que no estás limitado por el tiempo y el lugar. Sin embargo, eso también significa que es posible que tenga muy poca libertad de horario porque el equipo tiene acceso a usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el equipo nunca se apaga. Utilizamos una combinación de correo electrónico, foros de discusión, chat y reuniones web en vivo programadas y ad hoc para comunicarnos, siendo una llamada telefónica la elección de último recurso. Con poca frecuencia, disfrutamos del lujo de reunirnos cara a cara. Desde mi estudio en una ubicación remota y rural en California, estoy conectado durante toda la jornada laboral con el equipo que se extiende a lo largo de miles de millas, varias zonas horarias, idiomas y culturas. He descubierto que las habilidades necesarias para tener éxito en un equipo virtual son las que suelen describir a los mejores miembros del equipo en una situación cara a cara: autosuficiencia, confianza en sí mismo, fuertes habilidades para resolver problemas, sed de autoformación, fuerte gestión del tiempo, capacidad de concentración intensa, prestar atención a los detalles de forma rutinaria y capacidad de comunicarse con claridad. Desarrollar un aprecio por la preproducción. Para comenzar la fase de preproducción, un requisito mínimo absoluto es que su equipo debe tener experiencia en cada una de las áreas funcionales que se muestran en la figura 8.1. Uno o más miembros del equipo pueden tener experiencia superpuesta, pero es esencial que cada área funcional esté representada. Si el proyecto comienza la preproducción con un equipo que carece de experiencia en alguna área funcional, se producirá una planificación de la producción deficiente o defectuosa que tendrá un profundo impacto negativo en el producto final. Es responsabilidad del productor evitar que esto suceda. Para comenzar la fase de producción, la planificación y la documentación que se completaron en la fase de preproducción limitarán la eficiencia y eficacia de la producción. Cuando la planificación no se abordó o quedó incompleta, volverá a costar a la producción mucho más que cualquier ahorro percibido que pudiera haberse calculado en la preproducción. Una vez más, es importante que el productor evite que esto suceda. Prueba de juego. Pruebe el juego temprano, a menudo, use la retroalimentación, asegúrese de medir los resultados del aprendizaje. Además, asegúrese de probar el juego en el peor de los casos en términos de tecnología de entrega, no en el mejor. Igualmente importante, asegúrate de que todo el equipo esté probando el juego. El uso de los resultados de las pruebas de juego para equilibrar y ajustar el juego es un aspecto que generalmente deja al productor con la sensación de que el juego nunca estará terminado. En cierto sentido, esto tiene un elemento de verdad. En realidad no terminas, simplemente te quedas sin recursos, tiempo y dinero. No te desanimes si descubres durante las pruebas de juego que un nivel de juego o una característica que pensabas que era fuerte no es lo que esperabas. Es la naturaleza de la bestia. Es importante que observes los comentarios y actúes en consecuencia, resistiendo la tentación de descartar o culpar a la prueba de juego. Por el contrario, hay enormes oportunidades que se pueden encontrar en las pruebas de juego si estás abierto a la serendipia. Los probadores hacen lo inesperado, a veces con resultados maravillosamente sorprendentes. Defensor del alumno. El equipo y el producto se benefician enormemente si hay al menos un miembro del equipo cuya naturaleza e interés profesional sea ser un portavoz que abogue por los mejores intereses de los alumnos como jugadores. Por lo general, se trata de un diseñador de juegos fuerte que no se marchita ante un liderazgo fuerte o las corrientes subterráneas del equipo. Presión de grupo. Baja alfabetización en el juego. Algo que es algo único y común a los proyectos de juegos serios a gran escala es la probabilidad de que algunos miembros del equipo puedan tener una alfabetización extremadamente baja o inexistente en videojuegos. Esto es especialmente cierto en las grandes corporaciones, ya que los gerentes, los expertos en la materia y otros no estarán muy versados en los juegos. En las instituciones académicas, esto puede incluir administradores, profesores, investigadores, clientes y miembros del profesorado. El impacto de esto puede variar desde una distracción leve hasta una disfunción importante. Esta es una situación que es manejada por el productor o maneja el productor. Un método para evaluar la alfabetización en el juego de un miembro del equipo desconocido es que el productor organice un tiempo para jugar un juego con él o ella. Es realmente la única forma en que el productor puede evaluar la alfabetización de juego de un miembro del equipo. Esta evaluación de alfabetización puede desempeñar un papel importante en la gestión del equipo, ya que ayuda a informar sobre el peso y el riesgo del proyecto que se debe confiar a ese miembro del equipo en lo que respecta de alguna manera al diseño, desarrollo o prueba e implementación del juego. Por ejemplo, los comentarios de los expertos ocasionales son un resultado común de un bajo nivel de alfabetización en el juego, que surge cuando un miembro del equipo contribuye con comentarios no solicitados sobre las pruebas de juego de sus hijos, amigos, colegas o cualquier otra persona que conozca que sea un jugador y haya visto el trabajo del proyecto en progreso. Es importante tener en cuenta que la baja alfabetización en juegos no es un defecto a resolver, es simplemente un síntoma. Es una de las muchas características que el productor necesita conocer sobre todos los miembros del equipo para ponerlos en la mejor posición para contribuir al proyecto en armonía. Gestión de las expectativas. Como productor del proyecto, gestionarás las expectativas de todas las partes interesadas o ellas te gestionarán a ti. Si el proyecto involucra a miembros del equipo que no tienen experiencia previa con la producción de aprendizaje digital basado en juegos, habrá varios puntos críticos en la vida del proyecto en los que la gestión de las expectativas será vital. Esta es una diferencia de la baja alfabetización en el juego, ya que se refiere a una falta de experiencia con el ciclo de desarrollo de juegos.
La preproducción puede ser problemática para los proyectos de juegos serios a gran escala, donde puede haber miembros del equipo que carezcan de la habilidad y la experiencia para apreciar la información de la documentación de planificación de producción. Como resultado, su contribución se minimiza en el sentido de que no consideran las ramificaciones posteriores de las decisiones con las que están de acuerdo. El productor necesita que su antena esté sintonizada con esta probabilidad para descubrir las oportunidades de explorar la causa y el efecto en términos que puedan entender y apreciar. Las pruebas de juego tempranas, al poner las configuraciones de prueba de concepto y primera jugabilidad en manos de todos los miembros del equipo, es un arma de doble filo, ya que es de vital importancia para el equipo, pero también es otro aspecto que puede tener desafíos similares. Si tuvieras la suerte de poder pagar a probadores de juegos profesionales para estas primeras pruebas de juego, evaluaría la construcción en el contexto de la fase de producción actual. Si estás probando una porción vertical prealfa de un nivel, sabrán qué esperar. Pero si su proyecto incluye miembros que no tienen ese tipo de habilidad y experiencia, su primera inclinación es comparar la construcción con los productos comerciales terminados que han jugado. Incluso cuando explique de antemano que el propósito de la prueba de juego es evaluar una característica principal, los resultados de aprendizaje, etc., se sentirán decepcionados y preocupados por la forma en que se ve el juego y cualquier problema de usabilidad que puedan experimentar debido a la falta de guía/UI. He descubierto que hay dos mitigaciones que el productor puede emplear: mostrar y explicar una secuencia de ejemplo de un proyecto anterior, concepto de diseño, prototipo, alfa, beta y el producto de lanzamiento final. Utilice la secuencia de ejemplo para resaltar brevemente las definiciones de hitos que el equipo ha acordado para cada fase. Si este es tu primer proyecto y no tienes una secuencia de ejemplo, entonces usa un ejemplo externo. Proporcionar una estructura detallada para las pruebas de juego. Distribuya y explique una lista de verificación detallada de las pruebas que les pedirá que centren su atención en los criterios que se están evaluando. Resumen. ¿Realmente quieres asumir las responsabilidades como productor/desarrollador? Me apasiona producir/desarrollar juegos serios. No me imaginaba haciendo otra cosa. En cada proyecto, hay nuevas demandas, me estoy autoentrenando constantemente. Cada día es un nuevo conjunto de problemas de optimización, demandas creativas, frustraciones y alegría por el logro. En todas las producciones de juegos serios, excepto en las de mega presupuesto, que tienen un tamaño de equipo suficiente para garantizar que cada fase de producción esté completa hasta el último detalle, el productor/desarrollador termina llenando muchos espacios en blanco, tomando decisiones críticas con respecto a los detalles del diseño de niveles, ingeniería, arte, etc. Este puede ser tanto el aspecto más gratificante como un ciclo de rotación enloquecedor que puede parecer interminable. Por lo general, cuanto más cerca estás de un hito, más profundo se vuelve. El trabajo requiere facilidad y pasión por el detalle. Exige una constante reorganización, reevaluación y repriorización. Debe estar dispuesto a reducir y resolver rápidamente problemas complejos. Todos los aspectos del desarrollo del juego son reiterativos, de principio a fin. Para el productor, esto significa que nunca se hace nada, ya que cualquier aspecto del proyecto que se haya considerado completado puede resurgir para su revisión en cualquier momento. El éxito de su proyecto depende directamente de su voluntad de hacerlo y de su capacidad para hacerlo de forma rápida y eficaz. ¿Cómo puedes saber si esto es para ti? Una idea es trabajar primero como un miembro subordinado del equipo en al menos un proyecto de juego, gamificación o simulación de principio a fin para perfeccionar tus habilidades como productor. Puntos clave. Las principales conclusiones de este capítulo son las siguientes. Dedica todo el tiempo que necesites a la preproducción. La preproducción es la clave del éxito. Utilice listas de verificación para mantener al equipo en el buen camino. Documenta los requisitos. Asegúrese de que los objetivos y metas de su curso estén bien determinados antes de crear un juego, una gamificación o una simulación. Determine si el posible proyecto de juego, gamificación o simulación requeriría el desarrollo de una plataforma de entrega desconocida. Mire de cerca para determinar lo que necesitará aprender, enumerando nuevas habilidades, software, etc., que se requerirían y si la nueva capacidad sería algo de lo que se beneficiaría a largo plazo. Pruebe el juego temprano y con frecuencia. Use la retroalimentación y asegúrese de medir los resultados del aprendizaje. Prueba de juego en el peor de los casos en términos de tecnología de entrega, no el mejor. Asegúrate de que todo el equipo esté probando el juego. Llévase los resultados de las pruebas de juego para equilibrar y ajustar el juego. Es importante que observes y actúes en función de los comentarios de la prueba de juego, resistiendo la tentación de descartar o culpar a la prueba de juego por cosas que no te gustan. Si encuentra un bajo nivel de alfabetización en juegos en algunos de los miembros de su equipo de proyecto, anímelos a jugar. Gestiona las expectativas con cuidado. No estás construyendo el próximo Halo, estás creando un juego educativo, una gamificación o una simulación. Primero trabaja como miembro subordinado del equipo en al menos un proyecto de juego, gamificación o simulación de principio a fin para perfeccionar tus habilidades como productor.